Capítulo 8. El pensamiento mercantilista francés en el siglo XVII. El sistema mercantilista no tuvo necesidad de ninguna teoría de altos vuelos para imponerse. Llegó con toda naturalidad a las clases burguesas dominantes del Estado-nación. El rey, secundado por la nobleza, fomentó los grandes gastos del gobierno, las conquistas militares y las elevadas imposiciones tributarias para incrementar su poder y riqueza común e individual. Naturalmente, el rey favoreció las alianzas con los nobles y con las compañías y gremios monopolistas, ya que estos fortalecían su poder político a través de alianzas y sus rentas a través de las ventas y del pago de derechos por parte de los beneficiarios. Tampoco precisaron de mucha teoría las compañías cartelizadas para salir en defensa de sus privilegios y monopolios. Ni tampoco el subsidio a la exportación al margen de las importaciones, ni el suministro cada vez mayor de dinero y crédito a los reyes, a los nobles o a grupos económicos privilegiados. Tampoco la necesitaba la famosa exigencia de los mercantilistas de aumentar la provisión de metales preciosos en el país, ya que ello significaba un flujo mayor de metales preciosos hacia las arcas del rey, de los nobles y de las compañías exportadoras monopolistas. ¿Quién no desea la abundancia de dinero en sus bolsillos? La teoría llegó más tarde, y llegó bien para vender la necesidad y conveniencia del nuevo sistema a las embaucadas masas, bien para venderle al rey las cualidades de un plan particular promovido por el panfletista o sus correligionarios. La teoría mercantilista fue un conjunto de razones ideadas para apoyar o ampliar determinados derechos adquiridos. Muchos historiadores del siglo XX han alabado a los mercantilistas por su proto-keynesiano interés por el pleno empleo, mostrando supuestamente así sorprendentes tendencias modernas. Debe subrayarse, no obstante, que la preocupación del mercantilismo por el pleno empleo apenas fue humanitaria. Al contrario, su deseo era suprimir la holgazanería y obligar a trabajar a holgazanes, vagabundos y mendigos sanos. En suma, para los mercantilistas, el pleno empleo implicaba su corolario lógico, el trabajo forzoso. Así, en 1545 los mendigos sanos de París fueron obligados a trabajar durante largas jornadas y, 2 años más tarde, para desterrar toda posibilidad de holgazanería por parte de los sanos, todas las mujeres capaces pero reacias a trabajar fueron azotadas y conducidas fuera de París, al tiempo que a los hombres en la misma situación se les enviaba a galeras en calidad de mano de obra esclava. Debe observarse de inmediato el fundamento clasista de este horror mercantilista a la holgazanería. A la nobleza y al clero, por ejemplo, apenas les preocupaba su propia holgazanería, únicamente era la de las clases inferiores aquella a la que debía ponerse coto con los medios necesarios. Lo mismo vale para los mercaderes privilegiados del tercer estado. La excusa finamente encubierta era la necesidad de incrementar la productividad de la nación, pero estas clases constituían la élite dominante y tal supresión forzosa de la holgazanería, ya fuera en obras públicas o en la producción privada, era un regalo a los poderosos. Lo cual no solo aumentó la producción en beneficio de estos últimos, también bajó el nivel de los salarios al sumarse al aporte de mano de obra obligatoria. Así, en la convocatoria de los Estados Generales, Parlamento de Francia, celebrada en 1576, los 3 estados se unieron en su demanda de mano de obra forzosa. El clero exigió que no se permitiera o tolerara a ningún holgazán. El tercer estado solicitó que se pusiera a trabajar a los mendigos sanos, se les azotara o desterrara. Los nobles exigieron que se obligase a trabajar a mendigos sanos y holgazanes, o que se les azotase si rehusaban obedecer. Los mismos estados generales expresaron sin rebozo su particular alegato en la cuestión de los aranceles proteccionistas. Propusieron la prohibición de las importaciones de todos los bienes manufacturados y la exportación de toda materia prima. El propósito de ambas medidas era extender un muro de protección monopolista en torno a las manufacturas domésticas y obligar a los productores de materias primas a vender sus bienes a los productores nacionales a precios artificialmente bajos. La excusa de que tales medidas eran necesarias para conservar en casa los metales preciosos o el dinero parece manifiestamente absurda a cualquier persona objetiva. Porque, si se les impide a los consumidores franceses comprar objetos importados a fin de salvaguardar su propio metal, ¿qué podría suceder si no fuese así? ¿Existía realmente algún riesgo de que los franceses enviasen al exterior todo su metal y no dejasen nada para sí mismos? Evidentemente, tal desenlace sería absurdo, pero, aun cuando, en el peor de los casos, así ocurriera, existe un manifiesto y firme límite máximo a todo flujo de metal hacia el exterior. ¿Por qué? ¿De dónde sacarían el metal unos consumidores deseosos de mayores importaciones? Evidentemente, solo exportando otros productos al exterior. Así, pues, el argumento de dejar el dinero en casa es patentemente fraudulento, ya sea en la Francia del siglo XVII o en los Estados Unidos del XX. Sencillamente, los Estados Generales estaban interesados en proteger ciertas industrias francesas. El mencionado argumento era también un útil mazo con el que golpear a aquellos hombres de negocios y financieros extranjeros que pudiesen competir en demasía con los nativos.
Así, el panorama de banqueros alemanes y financieros italianos que prosperaban en Francia dio lugar a paroxismos de furia ante las mal adquiridas ganancias de los extranjeros que se llevaban el dinero fuera de Francia, furia que, por supuesto, fue alimentada por la famosa y típicamente mercantilista falacia de Montaigne de que la ganancia de un hombre, o de una nación, en el mercado supone ipso facto la pérdida de otro hombre, o nación. Estos irritados franceses sugirieron con frecuencia que se expulsara del país a los financieros extranjeros, pero los reyes, como suele ocurrir, siempre estuvieron demasiado fangados en deudas como para ceder a semejante petición. 8.2 El primer mercantilista francés importante. Barthélemy de las Femas. El primer mercantilista francés destacable fue Barthélemy de las Femas, 1545-1612, hijo inculto de una familia protestante muy pobre del Delfinado. Toda su vida sirvió a Enrique de Navarra, el pretendiente protestante, alcanzando en 1582 el eminente cargo de sastre y criado honorífico de su patrón. La fortuna de las Femas se labró cuando Enrique de Navarra se convirtió en el rey Enrique IV, llegando a ser en 1601 inspector general de comercio y presidente de la Comisión de Comercio, situación en la que permaneció hasta la muerte del rey. Al igual que el perro fiel que muere poco después de la muerte de su amo, las Femas, debilitado en el poder, falleció un año después de que Henry, que fuese asesinado en 1610. Las Femas merece nuestra atención por las realmente docenas de panfletos execrablemente escritos que produjo, a lo largo de sus décadas en el poder, en defensa del sistema mercantil que pretendía implantar en Francia. El centro de atención de las Femas, su criterio en numerosas decisiones de política económica, era el de si traerían o no metal al reino. Pero repárese en que estas opiniones no deben ser interpretadas necesariamente como una estúpida confianza en el dinero como riqueza, porque cuando las Femas escribía que el oro y la plata constituían los nervios y el sostén de los reinos y monarquías, la verdadera materia y sustancia que preserva al Estado frente a enemigos, por supuesto que estaba completamente en lo cierto. Cuanto más dinero de sus súbditos puedan amasar los reyes, tanto más ricos y poderosos podrán estos llegar a ser. No hay nada de extraño o falaz en eso. La falacia consistiría, si el argumento se tomase en serio, en identificar el interés del rey con el de toda la sociedad francesa. El único destello de inteligencia económica en este punto estuvo en el hecho de que la Femas fuese uno de los primeros mercantilistas en aconsejar sagazmente al rey la no prohibición de la exportación de metal. Sería mucho mejor, pensaba, dejar que los lingotes fluyesen libremente hacia afuera y hacia dentro del país y luego regular rigurosamente el comercio y la industria de tal modo que el metal fluyera hacia el país. Aparte de eso, el Consejo Económico de las Femas fue una lúgubre letanía, prohibir todas las importaciones manufacturadas, prohibir las ferias que canalizasen el dinero hacia el exterior del reino y a las manos de extranjeros, obligar a los mercaderes a comprar fuera del país solo materias primas y no manufacturas, prohibir la exportación de materias primas. Revitalizar los gremios y utilizarlos para regular todo el trabajo urbano y conservar la calidad de los productos. Comités de maestros supervisarían los gremios, una comisión de manufacturas les supervisaría a ellos, y así hasta alcanzar la ciudad real. Apelando a la consabida jerga mercantilista, la Femas aseguraba a los agricultores que se beneficiarían, que no se verían perjudicados por el establecimiento de manufacturas protegidas, ya que éstas ofrecerían un mercado a los productos del campo. Que este mercado interior sería extremadamente inoperante y costoso es cosa que las Femas no se tomó la molestia de añadir. Para las Femas, todo aquel que se opusiera a su visión era un egoísta, ignorante y diagonal o traidor, y, por tanto, como tal debía ser tratado. Todos los que desobedecieran los reglamentos y prohibiciones sufrirían confiscación de sus bienes así como pena de muerte. Como la mayor parte de sus correligionarios mercantilistas, Barthélemy de las Femas fue un enamorado de la idea del pleno empleo y de la erradicación de la holgazanería. Evidentemente, pleno empleo significaba empleo forzoso, así que la Femas solicitó acabar con la holgazanería poniendo bajar a los holgazanes y obligando a los reluctants mediante grillos y morras. Las tabernas y cabarets serían severamente restringidos y los borrachins declarados, arrestados y puestos en la picota. El proteccionismo comienza tratando de asegurar la autosuficiencia nacional en los bienes que puedan fabricarse en casa y prosigue luego ampliando la definición de lo que de verdad puede fabricarse. Porque, cuando se abandona el criterio de la capacidad de aportar beneficios en el mercado, cualquier bien de la creación puede virtualmente fabricarse, a algún coste, en casa. Si los americanos quisieran, podrían sin duda cultivar todos sus plátanos en invernaderos en Meno Montana a un coste astronómico. Pero, ¿qué sentido tendría, aparte de los subsidios a unos pocos productores privilegiados de invernadero? Uno de los proyectos más chiflados que, como inspector general, intentó Barthélemy de las Femas poner en práctica por todos los medios fue hacer autosuficiente a Francia en una de sus importaciones de lujo favoritas, las sedas. Muchos de sus panfletos y esfuerzos prácticos estuvieron consagrados a alimentar por la fuerza una ingente expansión de la industria francesa de la seda, hasta entonces pequeña y confinada en el sur de Francia. Las Femas insistía en que el clima de Francia era ideal para el cultivo del gusano de seda, cualquier opinión en sentido contrario, cualquier comentario subversivo respecto a que Francia fuese demasiado fría y tormentosa para la producción de la seda,
era mera propaganda difundida por los perversos designios de ciertos mercaderes franceses, vendedores al por menor de sedas extranjeras. La FEMAS mostraba su propia y próspera producción de seda, los cultivos de moreras del rey Enrique, en los que se alimentaba a los gusanos de seda. Defendió una ley que obligaba a todos los poseedores de tierras, incluidos el clero y los monasterios, a plantar 2 o 3 moreras por acre. Pintó el hermoso cuadro de los inmensos beneficios que con toda seguridad se iban a obtener a partir de las moreras y del cultivo de la seda. La FEMAS también reivindicó las mágicas propiedades medicinales de las moreras, curarían dolores de muelas y desórdenes de estómago, aliviarían quemaduras, ahuyentarían insectos y servirían como antídoto contra venenos. Aunque la FEMAS consiguió convencer al rey para que emitiera cientos o miles de libras para fomentar la producción de moreras y el cultivo de la seda y que ordenase a cada diócesis de Francia establecer un plantel de 50,000 moreras, el gran experimento de la seda resultó un miserable fracaso. El CLI, más de la mayor parte de Francia resultó hostil, consecuencia de la cruda realidad más que de la mala información difundida por importadores egoístas y traidores. Comprensiblemente, el conjunto del clero francés remoloneó al ser obligado a convertirse de sopetón en productor de seda. Francia continuó siendo un claro importador de seda. El principal, si no el único, discípulo de las FEMAS fue su hijo Isaac. A la temprana edad de 19 años, el joven Isaac de las FEMAS, 1587 a 1657, ansioso de convertirse en heredero de su poderoso padre en todos los sentidos, publicó una historia del comercio en Francia, 1606. La historia apenas fue una obra digna de mención, reseñable principalmente por los aduladores elogios que prodigó sobre su padre y el rey Enrique, y por la servil repetición de las nociones y panaceas preferidas de su progenitor. El tono de la obra puede apreciarse con precisión a partir del hecho de que Isaac alabó a Enrique IV como la fuente de todo lo que es bueno en Francia. Dirigiéndose a su majestad, el joven Isaac escribió que el cielo ha favorecido a mi padre al haberle permitido vivir durante vuestro reinado. Con la caída en desgracia y posterior fallecimiento de su padre, la carrera de Isaac como economista político tocó prematuramente a su fin, y acabó sus días como un subordinado de segunda fila, pero fiel, del primer ministro, el cardenal Richelieu. 8.3 El primer, Colbert, el duque de Sally, lo que en la segunda mitad del siglo XVII sería un Jean-Baptiste Colbert para Luis XIV, lo fue Maximilien de Bethune, barón de Erasny, duque de Sally, 1560-1641, para Enrique IV. El joven Bethune vino al mundo como aristócrata hugonote, barón de Erasny. Naturalmente, también fue atraído por la corte de Enrique de Navarra, y combatió y fue herido durante las guerras de religión. Es digno de mención que Erasny instara a Enrique IV a convertirse al catolicismo a fin de salvar su trono, aunque él mismo rehusara hacerlo. El arrogante y cruel Erasny llegó a convertirse rápidamente, como intendente de finanzas, en el principal ministro de Enrique IV, por cuyo servicio su patrón le hizo duque de Sally. Las opiniones de Sally aparecen en sus memorias, 1638, escritas a edad avanzada como encendida apología de su periodo en el cargo, una vez confinado por la fuerza a la vida privada tras el asesinato de su real patrón. En sus memorias, Sally reivindica haberse opuesto a los planes más excéntricos de su compañero en la cima de la burocracia, las FEMAS. Así, se extiende en su oposición al fiasco de la seda de las FEMAS. Ya había advertido que la seda no podría crecer con facilidad en el clima francés y que ello llevaría a los franceses a un lujo excesivo. Evidentemente, no es que Sally no fuese mercantilista. Pero en lugar de continuar con la locura de alimentar por la fuerza las industrias domésticas del lujo, como la de la seda, habría aprobado leyes directamente contra el consumo de lujo. Deseaba proscribir la exportación de oro y plata directamente, pagando gratificaciones a su persona y a otros a cambio de descubrir a quienes se saltaran la ley. Ciertamente, algunos de sus puntos de vista particulares, como el que tenía sobre el plan de la seda, podrían ser una revisión de la historia para lavar su imagen ante sus contemporáneos. Después de todo, ni las FEMAS ni el rey Enrique vivían entonces para verificar sus recuerdos. Otros eran sencillamente producto de rivalidades burocráticas con su colega en la cima del gobierno económico. Convencido absolutista, que contribuyó poderosamente a fortalecer el absolutismo centralista en Francia, el duque de Sally fue en el fondo tan proteccionista como su colega las FEMAS, a pesar de la pretensión de algunos historiadores de presentarle, como también a su monarca, como una especie de defensor del libre comercio. El único caso significativo en que Sally se opuso al proyecto de protección de las FEMAS fue en la propuesta del segundo para proscribir todas las importaciones de tejidos. Pero aquí la razón fundamental era su lealtad a la ciudad de Lyon, principal baluarte protestante del sureste de Francia que se habría visto muy perjudicada por la prohibición de tal comercio. A lo largo de su carrera, Sally combatió por mantener en pie las fortunas y privilegios de Lyon. 8.4 Un poeta excéntrico. Antoine de Montesquieu, uno de los personajes más curiosos en la historia del pensamiento económico, fue el poeta y dramaturgo Antoine de Montesquieu, c. 1575 a 1621. Nacido en Falaise, Normandía, Montesquieu creció en un hogar de clase media, probablemente hijo de un boticario. Asistió a una escuela distinguida de Caen,
y a la edad de 20 años comenzó a escribir poesía y tragedias, algunas de las cuales, como Héctor y el Ecosaise, todavía son consideradas clásicos de la literatura francesa. A los 30, Montesquieu se vio envuelto en un duelo que causó escándalo, por lo que huyó a Inglaterra. Después de viajar por Holanda, regresó a Francia en torno a 1610 y se casó con una rica viuda normanda que financió sus primeros pasos en el negocio de la ferretería. A continuación montó una fábrica en Ausonne-sur-Loire, donde producía cuchillos y guadañas. En 1615, a la edad de 40, Antoine de Montesquieu publicó su única obra sobre economía, el Traité de l'Économie politique, Tratado sobre Economía Política. El único honor que le cupo a este libro fue su título, ya que fue la primera vez en la historia que hacía acto de presencia la expresión, economía política. El tratado es un recuento vago y desorganizado de los recursos del país y una súplica a la pareja de gobernantes de Francia, el joven rey Luis XIII y la regenta reina madre, María de Médicis, para imponer orden, gobernar con mano de hierro y hacer progresar la grandeza de su Estado-nación, Francia. En palabras de Charles Cole, el libro se basa en buena parte en el supuesto tácito de que el control y la dirección de la vida económica del país es una de las principales funciones del gobierno, sosteniendo la necesidad de una mayor actividad por parte de los gobernantes en las cuestiones económicas. Una sola frase del libro recoge su espíritu esencial. Sus majestades poseen un gran estado, agradable en su situación geográfica, abundante en riqueza, floreciente en sus gentes, poderoso en buenas y vigorosas ciudades, invencible en la guerra, triunfante en la gloria. Todo lo que Francia necesita, opinaba Montesquieu, es orden. El orden es la finalidad de los estados. La supuesta necesidad de un orden impuesto estatalmente estaba claramente relacionada con la consciente repetición por parte de Montesquieu de la falacia de Montaigne. Se dice que jamás nadie pierde sin que otro gane. Esto es verdad y se ve confirmado en el reino del comercio más que en ninguna otra parte. Montesquieu opinaba que la corona francesa debía, en concreto, regular y fomentar la producción, el comercio y, sobre todo, las manufacturas, de modo que Francia pudiese llegar a ser autosuficiente. Los bienes y manufacturas extranjeros debían ser apartados de Francia. Por ejemplo, en aquel tiempo se permitía operar en Francia a los manufactureros holandeses del lino, aquello debía acabarse. Debían proscribirse los tejidos ingleses. Francia, afirmaba Montesquieu, deberá llegar a ser autosuficiente en la seda y reivindicaba que el fiasco del subsidio de la seda durante el reinado de Enrique IV había tenido lugar únicamente a causa de la falta de lealtad de parte de los colaboradores del monarca. Más aún, puesto que todo lo foráneo nos corrompe, deben prohibirse los libros extranjeros, porque envenenan nuestros espíritus y corrompen nuestras costumbres. No descuidó Montesquieu en su propio negocio de guadañas. Advertía que constituía una desgracia nacional que las guadañas alemanas compitiesen en exceso con los productos franceses, aun cuando las guadañas francesas eran superiores. De donde la extrañeza de que los consumidores franceses fueran lo bastante perversos como para preferir el producto alemán, a menos que, claro está, el precio fuese inferior. La ociosidad, según Montesquieu, es perjudicial y tiene que ser extirpada por la fuerza si fuere necesario. El hombre, según él, nace para vivir trabajando constantemente, por lo tanto, la política del Estado debe orientarse a asegurar que ningún sector de la población permanezca jamás ocioso. Las manos holgazanas son las manos del diablo, la holgazanería corrompe la fuerza de los hombres y la castidad de las mujeres. En suma, la holgazanería es la madre de todos los pecados. Por ello, a los criminales e indisciplinados se les debe poner a trabajar. Igual que para tantos otros mercantilistas, en el fondo, para Montesquieu pleno empleo significaba empleo forzoso. La idea dominante en la obra de Montesquieu fue su permanente y profundo horror y repulsión hacia los extranjeros, hacia sus productos importados y hacia sus personas. Los extranjeros, exclamaba, son sanguijuelas que se adhieren a este gran cuerpo francés, chupan su mejor sangre y se atiborran de ella, después dejan la piel y se desprenden. En términos generales, Francia, en un tiempo tan pura, tan limpia, se había convertido en la cloaca, en la alcantarilla, la letrina de otros países. Es imposible saber si Montesquieu esperaba grandes cosas del monarca francés, pero nada sucedió, por lo que empezó a introducirse en el seno de la nobleza haciéndose llamar sencillamente, señor de Batteville. Y aun cuando dio a entender en diversos pasajes de su tratado que era católico y manifestó sobradamente su devoción por la monarquía absoluta, con todo, tomó parte, en 1621, en un alzamiento hugonote en Normandía donde murió en combate. 4 días después, un tribunal de justicia condenó póstumamente al fallecido, arrastró, desmembró y quemó su cuerpo, para luego dispersar sus cenizas a los 4 vientos. Tal fue el castigo que administraron a Antoine de Montesquieu los mismos gobernantes absolutos de que tanto se jactó. 8.5 El estrepitoso fracaso de François Dunoyer. François Dunoyer, señor de Saint-Martin, tuvo un sueño. Era una grandiosa visión del futuro. Por todas partes en torno suyo, a principios del siglo XVII, en las principales naciones de Occidente, el Estado estaba creando compañías de monopolio. Luego, ¿por qué no?, razonaba Dunoyer, recorrer todo el camino
Si las compañías de monopolio para productos específicos o áreas específicas de comercio son buenas, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no una gran compañía, un monopolio gigante prácticamente para todo? El rey Enrique IV escuchó los planes de Dunoyer con interés. Después de todo, solo eran conclusiones lógicas de doctrinas y nociones que estaban por doquier en el aire. Pero solo en 1603 elaboró Dunoyer su plan en detalle y lo presentó ante el Consejo de Estado. Iba a ser una compañía enorme, que incluiría prácticamente todo y que se llamaría Real Compañía Francesa del Santo Sepulcro de Jerusalén. La compañía, que, por supuesto, sería dirigida por el propio Dunoyer, poseería, o un monopolio privilegiado o el derecho a regular todas las demás firmas en casi todo género de comercio. De esta forma, la Real Compañía fabricaría paños y regularía toda otra manufactura y elaboración de paños, controlaría todos los aspectos de la elaboración del vino, y todos los mercaderes y posadas que comprasen vino tendrían que invertir ciertas sumas en la compañía a cambio de un rédito muy bajo, celebraría 4 ferias privilegiadas anuales en París, tendría el monopolio de todas las carrozas públicas, controlaría todas las minas de Francia, obtendría gratis diversas tierras desocupadas de la corona así como canteras abandonadas, abriría canales, levantaría molinos, tendría el monopolio de la venta de naipes, fabricaría municiones, prestaría y tomaría prestado dinero, y muchas actividades más. Además, Dunoyer haría que la Real Compañía recibiese de la corona poderes extraordinarios, poseería el derecho de arrestar a mendigos y vagabundos y de llevarlos hasta las colonias francesas, que presumiblemente ella administraría. Todos los criminales convictos serían sentenciados a trabajo forzoso para la compañía en las colonias. Todos los que se hubiesen arruinado y hubiesen conseguido salvar algo de dinero de la quiebra serían obligados a invertir esa cantidad en la compañía. Se permitiría el regreso a Francia a todos los exiliados, bien sirviendo, bien pagando dinero a la compañía. Todos los que gestionaran un comercio superior a su rango o privilegio serían obligados a unirse a la compañía. Todo tipo de documentos de negocios tendrían que utilizar los impresos vendidos por la compañía. El Consejo de Estado quedó impresionado por la visión de Dunoyer y ordenó un estudio del proyecto. Al año siguiente, 1614, la Real Compañía fue aprobada por los Estados Generales de Francia y diversos generales, almirantes y otros oficiales de alto rango se unieron a su elogio. Dunoyer alcanzó la cima de su influencia al concedérsele el antiguo puesto de las FEMAS como inspector general de comercio. Parecía que el grandilocuente plan de la Real Compañía se adoptaría realmente. Dunoyer completó su plan en un panfleto que presentó al rey en 1615. El rey, o más bien la regente, María de Médicis, quedó impresionada, así que en 1616 resucitó la vieja Comisión de Comercio, anteriormente dirigida por las FEMAS, con instrucciones de estudiar detalladamente el proyecto de Dunoyer. Se reunió la comisión y al año siguiente aprobó el plan de la Real Compañía exigiendo que todas las personas ocupadas en actividades comerciales fueran obligadas a invertir su dinero exclusivamente en ella. En suma, la Real Compañía sería la compañía de monopolio que pondría fin a todas las compañías. El complacido Dunoyer, mientras tanto, viendo su querido proyecto próximo a realizarse, publicó un panfleto más extenso sobre el plan, recomendando con ahínco a Francia su gran compañía. Como el mismo rey, la Real Compañía sería única y universal, y su capital provendría de fuentes tanto privadas como reales. El proyecto de la Real Compañía parecía ir sobre ruedas después de que el Consejo de Estado le diese su aprobación en 1618 y cuando el mismo rey Luis XIII le dio su caluroso respaldo. A principios de 1621, los pregoneros públicos anunciaron por todo París la buena nueva de que se había constituido la Real Compañía y que estaba abierta a la recepción de fondos de inversión. El problema, no obstante, era el dinero. Nadie parecía querer aportar dinero en efectivo, ni siquiera señales, a la nueva empresa, por muy grandilocuente y privilegiada que pareciese. El rey instó a todas las ciudades de Francia a unirse, pero las ciudades rehusaron alegando carecer de fondos. En la desesperación, el inspector general de comercio Dunoyer rebajó la escala de la Real Compañía para concentrarla únicamente en el comercio y tráfico con las Indias y las regiones de ultramar. Finalmente, Dunoyer limitó el alcance del capital de su amada compañía a París y Bretaña. Pero los bretones tampoco demostraron estar interesados. La llegada al poder como primer ministro del cardenal Richelieu en 1624 dejó el plan de Dunoyer en suspenso. Pero, 4 años después, el proyecto recibió un último empuje. El rey urgió a actuar a la Comisión de Comercio y en la primavera de 1629 aprobó de nuevo el plan, esta vez añadiendo a sus inmensos poderes originales el derecho de establecer acuerdos con países extranjeros y de fundar islas coloniales para el comercio de reexportación. Tras casi 3 décadas de planes y cabildeos, Dunoyer ya solo necesitaba la mera firma del rey Luis para llevar a efecto su hipertrofiada visión. Mas, por alguna razón, la firma real nunca llegó. Nadie sabe muy bien por qué. Quizá el poderoso Richelieu no deseaba que se aprobara el plan de un rival. O quizá el rey se estuviese hastiando del viejo monomaníaco y de su inagotable entusiasmo. Se hizo oídos sordos a reiteradas solicitudes y continuas peticiones. La nonata Real Compañía moría definitivamente, y la pérdida de Dunoyer fue la ganancia de la sociedad francesa. 8.6 Bajo el gobierno de los cardenales,
1624 a 61. Las décadas de 1620 a 1650 fueron en Francia las del gobierno de dos cardenales muy seculares. El primero fue el inflexible, implacable, astuto y carismático Armand Jean Duplessis, cardenal de Richelieu, 1585 a 1642, descendiente de una vieja familia de la baja nobleza de Poitou. El padre de Richelieu, François, había sido un distinguido favorito de Enrique III y Enrique IV. Como consecuencia, el joven Armand fue nombrado obispo de Lucon por Enrique IV en 1606. 8 años después, atrajo la atención de la reina madre, María de Médicis, y llegó a ser su principal consejero en el exilio. Fue nombrado cardenal en 1622 y primer ministro en 1624, permaneciendo en el cargo hasta su muerte 20 años después. El principal empeño de Richelieu fue su participación en la Guerra de los 30 años, 1618 a 48, que devastó a Alemania por décadas. Esta guerra representó un desplazamiento fundamental en las guerras de Europa de los conflictos estrictamente religiosos del siglo precedente a las ambiciones políticas del Estado-nación del siglo XVII. Y así, Richelieu, el cardenal al menos nominalmente católico, bien que politique, de un país católico, se vio liderando una amplia coalición protestante europea contra los católicos Habsburgo de Austria y España. Las opiniones teóricas del cardenal las expuso en 2 libros escritos hacia el final de su vida, sus memorias sobre el reinado de Luis XIII y su testamento político. Aunque su principal interés práctico no habían sido los asuntos internos o económicos, había contribuido a erigir el absolutismo en el Estado francés. En sus obras repitió las consabidas ideas mercantilistas absolutistas de la Francia de su época. Francia ha de ser autosuficiente en todo, debe potenciarse la fuerza naval y la marina mercante, concederse monopolios, a trabajar o encerrar en instituciones a los holgazanes y prohibirse el consumo de lujo. Una interesante variante novedosa fue la cándida actitud de Richelieu hacia la masa de los franceses, considerados sencillamente como animales que podían ser estimulados y obligados por aquellas vías que resultaran óptimas al Estado francés. Así, los impuestos no debían ser tan elevados como para que el comercio y la industria perdiesen vitalidad, pero tampoco tan bajos como para dejar a la gente con el riñón demasiado bien cubierto. Porque si el pueblo se encontrase demasiado cómodo y complacido, sería imposible mantenerlo dentro de las normas de su deber. Richelieu añadía el comentario revelador de que hay que comparar al pueblo con las mulas, que, acostumbradas a las cargas, más les perjudica un largo descanso que el propio trabajo. Es claro que en el curso de la promoción de los intereses del Estado-nación y de su monarca, Richelieu no desatendió sus propios asuntos. Perceptor de una modesta renta anual de 25,000 libras en el momento de su ascenso al puesto de primer ministro, hacia el final de su carrera en el poder ganaba unos 3 millones de libras al año. Al parecer, el cardenal no tuvo ningún problema en servir al mismo tiempo al enriquecimiento de su soberano y de sí mismo. El sucesor de Richelieu fue un personaje fascinante, un siciliano cuyo padre fue un funcionario de alto rango ligado a la poderosa familia de los Colonna. Jules Mazarino, 1602 a 61, se educó en Roma con los jesuitas y después pasó al servicio de la Iglesia en la Universidad de Alcalá, en España. De regreso a Roma para recibir su doctorado en leyes, Mazarino fue capitán de infantería y luego importante diplomático papal. Fue nombrado canónigo sin haber sido jamás sacerdote. Sirviendo como nuncio papal en Francia, se ganó el favor del gran Richelieu, quien le ofreció un puesto de alto funcionario en caso de que se naturalizara ciudadano francés. No hay muchos hombres que emigren, se conviertan en ciudadanos de otra tierra, como hizo Mazarino en 1639, y luego lleguen a ser primer ministro de aquel país solo 3 años después. Pero Mazarino llevó a cabo esa proeza, llegando a cardenal, sin ser todavía sacerdote, en 1641 y sucediendo a Richelieu cuando éste falleció un año después. Mazarino fue lo bastante astuto como para traerse el favor de la reina, de manera que cuando al año siguiente murió Luis XIII y la reina pasó a ser regente, Mazarino pudo mantenerse en su poderoso puesto. A excepción de un intervalo de 1 o 2 años, Mazarino continuó como primer ministro hasta su muerte en 1661. Mazarino tuvo mucho menos interés por las cuestiones económicas que su predecesor, además no era ningún teórico, consagrándose en buena medida a la diplomacia y la guerra. Con todo, no necesitó en su elevado cargo demasiada visión teórica para amasar una fortuna que dejó irrisoria incluso la de su predecesor. Hacia el final de su mandato había acumulado una inmensa fortuna personal de aproximadamente 50 millones de libras. Una obra digna de mención escrita durante el tiempo de Mazarino fue la de un monje carmelita, Jean Eon, cuyo nombre religioso era Matías de Saint-Jean, c. 1681. Eon había nacido en Saint-Malo, en Bretaña, y fue amigo y consejero del gobernador de Bretaña, pariente de Richelieu, mariscal de la Meilleraye. En su momento, Eon llegó a ser provincial carmelita de Turenne y rechazó la oportunidad de ser procurador general de aquella provincia. Durante la estancia de Eon en Bretaña,
los mercaderes bretones e rezaron en la fundación de una compañía comercial privilegiada y así, en 1641, un grupo de ellos, consultando con Meilleraye, diseñó los planes de una gran compañía, centrada en Nantes, que se llamaría Société de la Bourse Commune de Nantes. La compañía fue aprobada por el Consejo de Estado en 1646, pero provocó la publicación de un panfleto de oposición. La ciudad de Nantes encargó a Eon un libro, que Meilleraye le animó a escribir, en defensa de la compañía. El resultado fue el extenso Comercio honorable o consideraciones políticas, Le Commerce honorable or considerations politiques, Nantes, 1647. El libro estaba dedicado al amigo y patrón de Eon, la Meilleraye, a quien ensalzó como heredero de Riciariu en el liderazgo económico de la nación. El libro de Eon era una compilación de doctrinas mercantilistas típicas que no es el caso de examinar en detalle aquí. Casi rivalizaba con Montesquieu en su aversión a los extranjeros y en su deseo de reducir drásticamente sus actividades dentro de venta a Francia. Dos de sus contribuciones personales y originales fueron su alabanza del mar, del comercio marítimo y de la vida del navegante, así como su elogio a la ciudad de Nantes, a su gloria y condición única para ubicar una compañía privilegiada. 8.7 Colbert y Luis XIV Jean-Baptiste Colbert, 1619-83, no fue ningún erudito o teórico, pero sabía perfectamente qué ideas le agradaban, que no eran otras que las nociones mercantilistas que habían dominado en Francia y en el resto de Europa durante generaciones. El gran logro de Colbert, en su calidad de máxima autoridad económica del Rey Sol, fue la puesta en práctica a gran escala de este compendio de ideas mercantilistas. Colbert estaba convencido de que las ideas eran buenas, justas y correctas, y creía fervientemente que cualquier oponente estaba completamente equivocado, o era un ignorante o estaba confundido por motivos personales y exigencias particulares. Sus oponentes, tales como los hombres de negocios que preferían la competencia o el libre intercambio, eran mezquinos, de cortas miras y egoístas. Solo él, Jean-Baptiste Colbert, conocía a fondo los intereses a largo plazo de la nación y el Estado-nación. Los mercaderes, declaró repetidamente, son hombres pequeños con mezquinos intereses privados. Por ejemplo, a menudo prefieren la libertad para competir unos con otros, siendo así que el beneficio de la sociedad y el bien del Estado exigen conseguir que todos los productos sean uniformes en su composición y calidad. Es claro que con ello Colbert se refería a los intereses conjuntos del Estado, de sus gobernantes y de la burocracia, así como de los miembros de los cárteles, todos aquellos cuyos intereses privados estaban efectivamente en peligro. Pero aunque el mito de la sociedad era, como siempre, una máscara de individuos y grupos particulares, sus intereses eran efectivamente mucho mayores que los de aquellos pequeños mercaderes individuales. Las ideas mercantilistas de Colbert eran las habituales: fomentar y conservar el metal en lingotes dentro del país, de manera que pueda fluir a las arcas del Estado, prohibición de exportarlo, carterización mediante el establecimiento de elevados niveles de calidad obligatorios, subvención a las exportaciones y restricciones a las importaciones hasta que Francia llegue a ser autosuficiente. Las ideas de Colbert sobre los impuestos eran las de casi todos los ministros de finanzas de cualquier parte, solo que fueron expresadas con mayor claridad y mucho más cándidamente. El arte de la tributación, decía, consiste en desplumar al ganso de tal manera que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de ganidos. No existe resumen más dramático del conflicto entre los intereses del pueblo y los del Estado. Desde el punto de vista del Estado y sus gobernantes, el pueblo no es otra cosa que un descomunal ganso a desplumar con tanta eficacia como sea posible. Por otra parte, que llenar las arcas del rey y del Estado era la única razón de las por lo demás estúpidas doctrinas metalistas de los mercantilistas se desprende de la siguiente declaración de Colbert al rey: la regla universal de la finanza se cifra en cuidar siempre y por todos los medios, con toda la autoridad de su majestad, de atraer el dinero hacia el reino y distribuirlo por todas las provincias para que así puedan pagar sus impuestos. Como otros mercantilistas, Colbert abrazó calurosamente la falacia de Montaigne en relación con el comercio. El comercio es guerra y conflicto. La cantidad total del comercio mundial, el número total de barcos, la producción total de las manufacturas, es algo fijo. Una nación solo puede mejorar su comercio, su flota mercante o sus manufacturas arrebatando a algún otro país esta cantidad fija. La ganancia de una nación debe suponer la pérdida de otra. Colbert se jactaba de que el comercio francés estuviese supuestamente creciendo a expensas de la miseria infligida a otras naciones. Como Colbert escribía a Luis XIV en 1669, este estado no solo es floreciente en sí mismo, sino también por la penuria que inflige a todos los estados vecinos. Realmente, el comercio y la conquista no tienen mucho en común, sino que más bien son diametralmente opuestos. En todo intercambio se benefician cada una de las partes, ya sea entre ciudadanos de un mismo país o de países diferentes. Las fronteras políticas no tienen nada que ver con el beneficio económico del comercio y los mercados. En el intercambio, el beneficio de un hombre solo se logra cuando se contribuye al beneficio de algún otro, igual que dos naciones, esto es, gente que vive en determinados países o cualquier otra zona geográfica, se benefician mutuamente por el comercio entre ellas.
Pero las teorías de Colbert se ajustaban perfectamente a su profunda hostilidad hacia todos los extranjeros, particularmente hacia naciones tan prósperas como Inglaterra y Holanda. Como otros mercantilistas, Colbert detestaba la holgazanería de los demás e intentó obligar a los holgazanes a trabajar para la nación y el Estado. Todos los vagabundos debían ser conducidos fuera del país o ser obligados al trabajo forzoso como galeotes. Se deberían reducir las vacaciones a fin de que el pueblo trabajase más duro. Colbert se apartó de los mercantilistas en un punto concreto, su especial preocupación por poner bajo control del Estado la vida intelectual y artística de la nación. El objetivo era asegurarse de que el arte y el intelecto sirviesen para glorificar al rey y sus obras. Se derrocharon enormes cantidades de dinero en la construcción de palacios y chateaux para el rey, siendo de destacar los cerca de 40 millones de libras desembolsados en el Gran Palacio de Versalles. Durante el tiempo de Colbert, se gastaron en edificios reales cerca de 80 millones de libras. Por otra parte, Colbert organizó a los artistas e intelectuales en academias y les apoyó con mercedes y proyectos gubernamentales. La Academia Francesa, creada poco antes como grupo semiprivado independiente, fue nacionalizada por Colbert y encargada de defender la lengua francesa. La Academia de Pintura y Escultura, fundada bajo Mazarino y concesionaria del monopolio de la instrucción artística, fue reforzada por Colbert, que impuso reglamentos estrictos a sus artistas para que su trabajo fuera idóneo y ordenado, siempre al servicio del rey. Colbert fundó una academia de arquitectura para trabajar en los edificios reales e inculcar los principios arquitectónicos apropiados. Ni la música ni el teatro quedaron a salvo del control omnímodo de Colbert. Colbert prefería la ópera italiana al ballet francés, y así relegó al segundo en beneficio de la importación italiana. En 1659, el abate Perrin compuso la PRI, mera ópera francesa, y una década después, Colbert le confirió un monopolio con todos los derechos para presentar ejecuciones musicales. Pero Perrin era un mal administrador y acabó en la ruina. Durante su estancia en una prisión de deudores, Perrin vendió su derecho de monopolio a Jean-Baptiste Lully, músico y compositor italiano. Se le concedió a Lully el derecho de formar la Real Academia de Música, de modo que se precisaba su permiso para cualquier otra ejecución musical con más de 2 instrumentos. De forma parecida, Colbert creó un monopolio teatral. En 1673 obligó a unirse a 2 de los teatros existentes, cuando posteriormente, en 1680, se obligó a una tercera compañía a unírseles, quedó formada la Comédie Française. A la Comédie Française se le concedió el monopolio de todas las representaciones dramáticas de París, se le sometió a un rígido control y regulación estatal, y se le ayudó mediante fondos del Estado. Con la regulación y el monopolio llegó el subsidio y la subvención. Pensiones, donaciones, nombramientos meramente formales como servidores del rey, nombramientos lucrativos como artistas del rey, exenciones de impuestos o de la ira de los acreedores, todo esto se derrochó en las artes. De igual forma, para el teatro, los escritores, científicos, historiadores, filósofos, matemáticos y ensayistas. Todo género de dádiva fluyó hacia ellos desde las arcas del Estado. Fue la subvención la que hizo irrisoria cualquier donación nacional contemporánea a las humanidades o cualquier fundación científica nacional. El derroche acabó aniquilando todo espíritu de independencia que los intelectuales hubieran podido alcanzar. La mente de toda una nación había sido corrompida al servicio del Estado. ¿Qué tipo de hombre era este gran burócrata, que se mofaba de los intereses de los propios individuos y mercaderes como insignificantes y estrechos, que siempre presumió de hablar y actuar en nombre del interés nacional e incluso del público? Jean-Baptiste Colbert nació en Reims, en una familia de mercaderes. Su padre, Nicolas, compró un puesto menor dentro del gobierno en París. Su influyente tío, Odard Colbert, fue un próspero mercader, banquero. Jean-Baptiste fue un joven sin instrucción, pero su tío conocía a un banquero del cardenal Mazarino. Más importante todavía, uno de los hijos de Odard se casó con la hermana de un destacado funcionario del gobierno, Michel Letellier. El tío Odard consiguió para el joven Colbert un trabajo al servicio de Letellier, quien acababa de ser designado para el puesto de secretario de Estado para Asuntos Militares. Había comenzado el servicio que durante toda su vida Jean-Baptiste prestaría en la cima de la burocracia francesa. Tras 7 años en su puesto, Colbert se casó con Marie Queran, después de obtener para su padre, un rico funcionario de finanzas, una importante exención tributaria. No tardó Colbert en convertirse en consejero de Estado y luego en uno de los principales ayudantes del cardenal Mazarino. Tras la muerte de Mazarino, Colbert ascendió inmediatamente hasta convertirse de hecho en la máxima autoridad financiera de Luis XIV, manteniendo esta condición hasta su muerte. Frío, sin humor, duro e implacable, un hombre de mármol, como le leí, un contemporáneo, Jean-Baptiste Colbert todavía tuvo ingenio para empeñarse en una adulación sin límites y en un degradante servicio personal a su real patrón. Así, con ocasión de una victoria militar, Colbert escribió a Luis: uno debe, sire, permanecer en silenciosa admiración y dar gracias a Dios de IA, realmente por habernos hecho nacer en un reino con un rey como vuestra majestad. Ningún servicio al rey Sol era demasiado degradante. Colbert buscó los cisnes extraviados del rey,
proporcionó a Luis sus naranjas favoritas, dispuso todo para el nacimiento de los hijos ilegítimos del rey y compró en nombre del rey joyas para sus amantes. La filosofía personal de Colbert quedó perfectamente resumida en el consejo que dio a su amado hijo, Seignelay, sobre cómo salir adelante en el mundo. Le dijo a su hijo que el principal fin que debía perseguir era hacerse grato al rey, debía trabajar con gran empeño a lo largo de toda su vida para conocer bien lo que podría hacerle grato a su majestad. Colbert fue justamente recompensado por su vida de duro trabajo y de abyecta psicofancia al servicio de su rey. Por lo visto, solo los intereses de los mercaderes y de los ciudadanos corrientes eran mezquinos y despreciables. A Colbert no le costó demasiado identificar el lucrativo enriquecimiento de sí mismo con el interés público, la gloria nacional y la prosperidad pública. Una corriente de cargos, beneficios, pensiones y donaciones fluían hacia sus arcas desde el siempre agradecido rey. Además, Colbert recibía bonificacio, gratificaciones especiales del rey. Por ejemplo, en una orden de febrero de 1679 Colbert recibió una gratificación de no menos de 400,000 libras. La suma total vertida en las arcas de Colbert fue inmensa, junto a las tierras, sobornos para subsidios y exenciones provenientes de cabilderos e intereses económicos. En total amasó por lo menos 10 millones de libras, considerable suma sin duda, pero ni con mucho equiparable al enorme pelotazo del cardenal Mazarino como primer ministro. A Colbert también le fue bien merced a su extensa familia. Los hermanos, primos, hijos e hijas de Colbert fueron bañados en favores y llegaron a ser obispos, embajadores, jefes militares, intendants y abadesas de conventos importantes. Ciertamente la familia de Colbert prosperó haciendo el bien en nombre del soberano y del interés público de Francia. Tras la muerte de Colbert en 1683, su sucesor bajo Luis XIV desarrolló y fortaleció la política del colbertismo. Se elevaron notablemente los aranceles proteccionistas, las importaciones de diversos bienes quedaron limitadas a determinados puertos, se fortalecieron las regulaciones de calidad, se pusieron trabas a las innovaciones para proteger el status quo industrial y ocupacional. El colbertismo quedó enquistado en la política económica francesa. 8.8 Luis XIV, el apogeo del absolutismo, 1638 a 1714. Por su parte, Luis XIV no tuvo ningún problema en asumir el papel absolutista. Más incluso que Colbert, identificó su propio interés privado como monarca con los intereses del Estado y con el bien público. Pronunciara o no Luis las famosas palabras que a menudo se le atribuyen, el Estado soy yo, no hay duda de que así lo creía y obró en consecuencia, como lo hizo su padre Luis XIII antes que él, quien había dicho, no soy yo quien habla, es mi Estado. El estatismo supone lógicamente que el Estado posee toda la propiedad de la tierra y que todo el que vive o hace uso de tal propiedad lo hace únicamente con el permiso del verdadero dueño. Y Luis creía sin duda que él era el verdadero dueño de toda propiedad en Francia. De aquí que la justicia fue, mi justicia, y de que reclamase el derecho inherente de imponer a placer tributos sobre todos sus súbditos. Y, ¿por qué no?, dado que ellos vivían en su reino por voluntad suya, del dueño. Por añadidura, casi todos, incluso los opositores al rey, creían que gobernaba por la gracia de Dios y el derecho divino. Anteriormente, el cardenal Richelieu había llamado a los reyes imágenes de Dios. A principios del reinado del rey Sol, el propagandista de corte Daniel de Priesac, en sus discursos políticos, 1652-1666, llamó a la soberanía monárquica la gran luz que nunca se apaga. Más aún, esa luz es un gran misterio divino oculto a los simples mortales. En palabras de Priesac, la fuente de la majestad de los reyes es tan elevada, su esencia tan oculta y su fuerza tan divina que no debiera parecer extraño que haga a los hombres sin permitirles entenderla, justo como es propio de las cosas celestiales. Contrastando con los aduladores rendidos ante el altar de la cuasi divinidad del rey, estaban los escépticos y pesimistas en relación con la naturaleza humana tipo Mantein, que alimentaron a su manera la corriente de panegíricos de Luis XIV. En una serie de 3 discursos escépticos, 1664, el cínico Samuel Sorbiere, admirador y traductor de Thomas Hobbes, vituperó las tendencias de los brutos y corruptos hombres modernos entregados a la rapiña de las arcas públicas, carentes de todo sentido del bien común. Pero existe, opinaba Sorbiere, una salida, un sometimiento absoluto a las órdenes del, supuestamente sobrehumano, rey, de modo que se establezca el orden en vez del conflicto perpetuo. En esa completa sumisión, el pueblo hallará el camino de regreso a la instintiva sencillez infantil del estado de naturaleza que precede a su ingreso en la sociedad civil. Como el profesor Keohane escribe sobre Sorbiere, como súbditos de un déspota absoluto, vivirían en buena medida de la misma manera, en serena sencillez, en total dependencia del soberano en sus vidas y fortunas, protegidos de los abusos de sus semejantes, felices en su esclavitud. El rey Luis XIV fue capaz de combinar ambas corrientes en una admirable mezcla de pensamiento absolutista. Por una parte, como pone de manifiesto en sus memorias privadas, escritas para instruir a su hijo, su visión de la naturaleza humana, al menos de la naturaleza del común de los mortales, era pesimista y maquiavélica. Los individuos son por naturaleza limitados,
Se esfuerzan por alcanzar sus propios fines personales sin prestar atención a las razones por las que deben someterse a las órdenes de otros. El rey, por otro lado, es sobrehumano, un hombre que está por encima de todo, que todo lo contempla y el único que trabaja por el bien público, que se identifica con el suyo propio. Pero el rey Sol también asumía una condición cuasi divina, porque él, Luis XIV, es como el sol, el más noble de todos, que, en virtud de su singularidad, por el brillo que le circunda, por la luz que imparte al resto de cuerpos celestes que parecen cortejarle, por su igual y justa distribución de esta misma luz a las diversas partes del mundo, por el bien que hace por doquier, generando vida, alegría y actividad en todas partes, por su movimiento perpetuo aunque imperceptible, por su invariable curso del que nunca se cesa ni desvía, sin duda alguna constituye la más vívida y bella imagen para un gran monarca. El profesor Keohane comenta acertadamente que Luis XIV no se contenta con ser comparado con el propio Dios, se compara de tal manera que queda claro que es Dios el que constituye la copia. 4. El punto álgido del pensamiento absolutista fue aportado por Jacques Benigne Bossuet, 1627 a 1704, obispo de Meaux, teólogo de la corte y político teórico bajo Luis XIV. Todo el Estado, opinaba el obispo, se halla en la persona del príncipe. En él está la voluntad de todo el pueblo. Los reyes se identifican con el bien público, porque Dios les ha elevado a una condición en la que ya no tienen que desear nada para sí mismos. El absolutismo es necesario, afirmaba Bossuet, ya que cualquier límite constitucional al príncipe hace emerger el temible espectro de la anarquía, lo peor que puede haber. Los únicos límites al poder del soberano de vencer aquellos que él se imponga a sí mismo en su propio interés, el cual será idéntico al interés público, siempre que el príncipe considere el Estado como su posesión, destinada a ser cultivada y a pasar a sus descendientes. Finalmente, Bossuet empareja al rey y a Dios de este modo: la majestad es la imagen de la grandeza de Dios en el príncipe. Dios es infinito, Dios es todo. El príncipe, como príncipe, no ha de considerarse como un hombre individual, él es la persona pública, todo el Estado está incluido en él. Igual que toda perfección y toda virtud se encuentran reunidas en Dios, así todo el poder de los individuos se aúna en la persona del príncipe. ¡Qué grandeza, que un solo hombre pueda encerrar tanto! El pensamiento político católico había recorrido un largo camino desde los escolásticos españoles. Capítulo 9. La rebelión liberal contra el mercantilismo en la Francia del siglo XVII. 9. 1. La rebelión de los croquants. Los reyes y sus favoritos no impusieron una carga acelerada de absolutismo sin provocar una oposición seria, profunda y continuada. En efecto, en Francia hubo reiteradas rebeliones de grupos de campesinos y nobles desde la década de 1630 hasta la de 1670. El principal motivo del descontento y del levantamiento fue el aumento de los impuestos, así como la pérdida de derechos y privilegios. Hubo rebeliones similares en España, a mediados de siglo, y en la autocrática Rusia, a lo largo de todo el siglo XVII. Fijémonos, por ejemplo, en las protestas de los campesinos en la primera gran rebelión francesa del siglo XVII, la revuelta de los croquants, literalmente, crujientes, en 1636 en el suroeste de Francia. La rebelión de los croquants la precipitó una repentina subida casi el doble en los impuestos gravados al campesinado con el objetivo de recaudar fondos para la guerra contra España. El intendant Laforce, enviado para investigar los disturbios, informó sobre los agravios y demandas de los campesinos. Los campesinos se centraban en los eternos y acelerados incrementos en la tributación. Apuntaban que durante el reinado de Enrique IV se habían recaudado más impuestos que en todos los reinados anteriores de la monarquía juntos, y que en solo 2 años del reinado de Luis XIII habían pagado más que en todos los años de Enrique IV. Los campesinos declararon también que los recaudadores reales de impuestos se llevaban su ganado, ropas y aperos, simplemente para cubrir los costes de la aplicación de la ley, de manera que el principal de la deuda de los impuestos jamás podría reducirse. La consecuencia era la ruina. Privados de sus medios de trabajo, los campesinos se habían visto obligados a dejar sus campos baldíos, e incluso a abandonar sus antiguas tierras y a mendigar pan. En una carta a su superior, Laforce se siente impelido a plasmar sus quejas: no es, Monseigneur, que yo, por sentimiento natural, no me conmueva con gran compasión cuando contemplo la extraordinaria miseria en la que vive esta gente. Los campesinos declararon que ellos no eran subversivos, deseaban pagar los viejos impuestos acostumbrados, una vez que se rechazaran los recientes incrementos. Solo se deberían imponer nuevos tributos en caso de emergencia extrema, y en ese caso únicamente por parte de los Estados Generales, que no se habían reunido desde 1615, y no volverían a hacerlo hasta la víspera de la Revolución Francesa. Como los súbditos engañados de todo tiempo y lugar, los campesinos ubicaron la maldición de sus males, no en el rey, sino en sus perversos y tiránicos ministros, quienes habían extraviado al soberano. Los campesinos insistieron en que ellos habían tenido que alzarse a fin de que sus lamentos puedan llegar a oídos del mismísimo rey y no ya los de sus ministros, que tan mal le aconsejan. Ya sea rey o presidente, al gobernante le conviene preservar su popularidad desviando la protesta y la hostilidad hacia sus consejeros o primeros ministros que le rodean. Pero a pesar de esta desafortunada limitación,
Los croquants tuvieron la perspicacia y el ingenio de apuntar hacia el mito del interés público, al que apelaban los ministros. Las necesidades del Estado, declararon los campesinos, eran solo un pretexto para enriquecer a unas pocas personas privadas, los odiados arrendatarios de la tributación, aquellos que habían comprado a la corona el privilegio de recaudar impuestos, que, entonces, iban a parar a sus bolsillos, y a las criaturas del hombre que gobierna el Estado, esto es, Dicey Liu y su séquito. Los campesinos demandaron la abolición de las pensiones de los cortesanos, así como de los salarios de todos los funcionarios de nueva creación. Al año siguiente, 1637, los croquants de la región vecina del Périgord también se rebelaron. Dirigiéndose al rey Luis XIII, la comuna del Périgord expuso las razones de la revuelta. Sire, hemos dado un paso poco habitual en la manera en que hemos expresado nuestros agravios, pero lo hacemos para que podamos ser escuchados por vuestra majestad. Su principal agravio era frente a los arrendatarios de la tributación y los almojarifes, quienes han enviado junto a nosotros a miles de ladrones que devoran hasta el hueso la carne de los pobres labradores, y son ellos quienes les han obligado a tomar las armas, trocando sus arados por espadas, para solicitar a vuestra majestad justicia o, de no ser así, para morir como hombres. Sacudida por la rebelión, la corona organizó a sus fieles servidores. El impresor real, F. Métayer, publicó una declaración de los habitantes de la ciudad de Poitiers, denunciando a la sediciosa comuna del Périgord. Los hombres de Poitiers declaraban: sabemos, como cristianos y leales franceses, que la gloria de los reyes es mandar, mientras que la de los súbditos, sean quienes fueren, es obedecer con toda humildad y franca sumisión, siguiendo el mandato expreso de Dios. Todo el pueblo de Francia sabe que el rey es la vida y el alma del Estado. El rey es guiado directamente por el Espíritu Santo, y, más aún, por las sobrehumanas decisiones de vuestra realmente y los milagros realizados en vuestro feliz reinado, percibimos claramente que Dios sostiene vuestro corazón en su mano. Solo hay, por tanto, una única explicación para la rebelión, concluían los lealistas de Poitiers: los rebeldes deben de ser instrumentos de Satán. No todos los católicos estuvieron de acuerdo, ni todo el clero católico de Francia. En 1639 estalló una rebelión en Normandía sobre la base de dos exigencias: rechazo de una imposición tributaria opresiva y una solicitud de autonomía normanda frente al régimen centralizado de París. Fue un movimiento multiclasista de los relativamente pobres, agrupado en un ejército del sufrimiento, y autodenominado los Nupieds, los descalzos, por los fabricantes de sal de la región de Abrancy, en el suroeste de Normandía, que andaban descalzos sobre la arena. El general del ejército era un personaje mítico llamado Jean Nupieds. El mando efectivo del ejército estaba compuesto por 4 sacerdotes del área de Abrancy, cuyo líder era el padre Jean Morel, párroco de Saint-Gervais. Morel se llamaba a sí mismo Coronel Saint-Gilles, y además de jefe del ejército era un poeta propagandista. En su Manifiesto de Su Alteza Invencible el capitán Jean Nupieds, general del Ejército del Sufrimiento, dirigido contra los hombres que se hacen ricos con sus impuestos, el padre Morel escribía: y yo, dejaré que un pueblo languidezca bajo los pies de la tiranía, y permitiré que una muchedumbre de foráneos, no normandos, oprima a este pueblo diariamente con sus exacciones tributarias. La alusión a los foráneos muestra el persistente vigor de los movimientos nacionales particularistas o separatistas en Francia, en este caso Normandía. Los movimientos normando y de los croquants se alzaban contra el imperialismo centralista de París solo recientemente impuesto sobre las naciones independientes o autónomas, tanto como contra los impuestos elevados. 9-2 Claude Jouly y la Fronde. Las principales revueltas en la Francia de mediados del siglo XVII fueron las de los nobles y jueces conocidas como la Fronda. El líder teórico de la Fronde parlamentaria, de los jueces, fue Claude Jouly, cuyo Recueil de Maxims Véritable se publicó en 1653. El Tratado de Jouly era una colección de máximas constitucionalistas, vestigios del tiempo preabsolutista, con fuertes ataques a 2 de las contribuciones de los cardenales Dicey Liu y Mazarino a la teoría y práctica política en Francia. Una era la novedosa noción de que el rey es con todo derecho el amo, efectivamente el dueño, de las personas y propiedades de todos los habitantes de Francia. La otra era la visión maquiavélica de que una política pública exitosa exigía la utilización sistemática de medios inmorales. El poder del rey, advertía Jouly, es un poder limitado y no está automáticamente sancionado por la ley divina. Los franceses poseen justo título a sus vidas y propiedades, y no son esclavos de ningún déspota o tirano. El poder divino original del rey viene a través del pueblo francés, añadía Jouly, y el rey no tiene derecho a gravar con impuestos a los franceses sin el consentimiento de los estados generales. El hecho de que Jouly fuese tachado por el rey y su partido como rebelde y traidor, declaraba, demuestra que la vieja constitución ha quedado relegada por las nuevas concepciones que sostienen que el rey posee una autoridad ilimitada sobre la ley. Para Jouly, esta nueva concepción era pura usurpación, alimentada en el monstruoso caldero de Maquiavelo. 9.3 Un único impuesto. A finales del siglo XVI, Juan Bodino y otros habían suscitado la cuestión de suprimir parte o todo el dañino entramado de la tributación, y sustituirlo por un único impuesto universal directo proporcional al patrimonio y a la renta. A mediados del siglo XVII,
con unos impuestos mucho más elevados y más opresivos, se escuchó de nuevo la demanda de un único impuesto directo más sencillo. No solo el pueblo sino también la corona se beneficiarían con la eliminación de la legión de los improductivos y parasitarios arrendatarios de impuestos y otros almojarifes. Uno de los primeros reformadores de los impuestos fue Isaac Lopin, quien publicó en 1638 Les Mines Gallicanes. El tratado tuvo 4 ediciones, una de ellas durante el tiempo de la Fronde en 1648, que influiría directamente en posteriores reformadores de la tributación. Lopin explicaba de qué manera todos los miembros de la sociedad, desde los más pobres hasta el rey, padecían por las depredaciones de los almojarifes, sin excepción incluso de la sagrada persona de su majestad. No existe un solo habitante de este reino que, entre la cabeza y los pies, no porte alguna prenda o coma algún alimento que no esté gravado por los dichos subsidios e imposiciones. Lopin instó la abolición de todos los impuestos existentes y su sustitución por un pequeño impuesto fijo anual gravado al 10% más rico de la población. El panfleto de Lopin influyó mucho en el un tiempo asistente del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, el señor de Bressan. Bressan dirigió al rey Luis XIV en 1675 un opúsculo titulado Praopacician Sauroy. Denunciaba con realismo a los almojarifes y exactores, de no tener ningún otro objetivo que sus fines privados. Señalaba después que el rey mismo estaba a merced de los recaudadores de impuestos, y repetía la susodicha cita de Lopin palabra por palabra. Bressan dividía el 10% de los más ricos de entre los no privilegiados en 19 clases de rentas, y sugería se les gravase con un único impuesto directo, mayor o menor según la clase. Mientras tanto, en 1668, Charroux de Cordemoy recomendó al gobierno su propio plan de un impuesto único. En su carta sobre la reforma del Estado, Cordemoy proponía un único impuesto por cabeza, a pagar por todos. Expuso el plan en forma de un sueño que refería a un estado ideal en una tierra distante, una tierra que disfrutaba de un único impuesto por cabeza, o capitación, pagado, por todas las personas, para sufragar las cargas y necesidades del Estado. Más aún, en un giro poco habitual, Cordemoy declaraba que tal impuesto por cabeza sería voluntario, ya que todo el mundo sabría que se encontraría mucho mejor una vez superado el sistema existente. Una obra muy popular, escrita por el mismo tiempo, fue el Traité de la Politique de la France de Paulay, marqués de Chastelet. El traité fue escrito en 1667, y sus copias circularon por toda Francia hasta su publicación 2 años más tarde. Chastelet atacaba la opresiva carga de la tributación y proponía un impuesto sobre el patrimonio que se extendiese a las propiedades anteriormente exentas de la nobleza, así como la transformación del oneroso impuesto de la sal en un impuesto universal sobre la renta. Exigía también un alivio de la carga impositiva del campesinado mediante la aceptación del pago en especie como sustituto legal del dinero. Un plan más radical, formulado a finales de la década de 1650, lo concibió un mariscal de Francia y gobernador del Principado de Sedan, Abraham de Fabert. Fabert murió en 1662, pero en 1679, un autor desconocido presentó el plan de Fabert al canciller de Francia. Fabert solicitaba la transformación del impuesto de la sal en un impuesto directo por grado sobre los miembros no privilegiados de la sociedad. Este plan no se ideó como un impuesto único, pero todos los impuestos nuevos podrían abolirse, y otros ser rebajados a sus tasas originales. Recordando al de Bressan, el plan de Fabert consistía en dividir a los franceses no privilegiados en 30 clases de renta, nivelando el impuesto según la clase. Los costes de recaudación por la exacción forzosa del impuesto serían reducidos al mínimo, y el rey sería liberado de 100,000 almojarifes, chupasangre. En 1684, una segunda edición del panfleto Basa, Don Fabert contaba con numeroso material estadístico en apoyo del plan. 9.4 La emergente oposición de mercaderes y nobles al colbertismo. La imposición del régimen de estatismo, de monopolio y aranceles prohibitivos ideado por Colbert, combinada con la elevada tributación y centralización de Luis XIV, dio lugar, a finales de la década de 1660, a una creciente corriente de oposición por parte conjuntamente de los mercaderes y de la nobleza. Un importante compendio de crítica figuraba en el tratado anónimo Memoires pour servir à l'histoire, publicado en 1668. Las Memoires contenían la primera polémica extensa y publicada contra Colbert y el colbertismo. Políticamente, el autor denunciaba a Colbert por sustituir la vieja constitución por las innovaciones centralizadoras. Atacando de arriba a abajo las políticas de Colbert, particularmente los aranceles y monopolios, el libro apuntaba que el rechazo francés a comprar a los holandeses había inducido a estos a dejar de comprar a Francia. Sobre el comercio, las Memoires hacían la importante observación de que el ideal colbertista de la autosuficiencia nacional era contrario a la ley natural, ya que la providencia había creado una gran diversidad de recursos naturales repartidos por todo el mundo a fin de que el home brie se uniese por los vínculos de la mutua interdependencia del comercio internacional. Tras una irrupción de denuncias contra Colbert a finales de la década de 1660, el inspector general reaccionó con toda dureza contra las discrepancias. Por ello, cuando Colbert murió el 6 de septiembre de 1683, una gran alegría inundó toda Francia, especialmente París. En efecto, solo la protección de los soldados evitó que el populacho demostrase su actitud arrastrando el cuerpo de Colbert por las calles de París.
Muchos franceses oprimidos se regocijaron de la llegada de un nuevo amanecer, cesarían los impuestos y volvería una nueva edad de oro. Pero no ocurriría así, y el absolutismo y la consiguiente miseria económica empeorarían aún más. Sin embargo, la muerte de Colbert permitió que se alzase de nuevo una plataforma de discrepancia. Se vertió un torrente de odio sobre el hijo de Colbert, su sobrino y otros sucesores suyos designados a dedo. Uno, la propagación de la oposición, animada por indagaciones e investigaciones oficiales del pasado colbertista, no era, con todo, meramente personal. Se dirigía también contra el mercantilismo que ahogaba la economía. En mayo de 1684, un noble acusó a Colbert de ser responsable de la ruina de las finanzas y el comercio. El establecimiento de manufacturas subsidiadas y privilegiadas ha privado el comercio de libertad, y negado a los mercaderes los medios de atraer dinero del exterior. Los elevados aranceles proteccionistas, observaba el desconocido noble, debilitaba la demanda exterior de productos agrícolas franceses, y por ello reducía a una situación de penuria a los agricultores franceses. Esta línea de ataque al colbertismo la desarrolló al año siguiente Gaëtan de Courtis de Sambras, señor de Verger, quien publicó un libro sobre los nuevos intereses de los príncipes de Europa. Tratando de apoyar a los productores nacionales, el gobierno francés solo había conseguido arruinarlos debido al perjuicio sufrido por sus mercados de exportación. Para 1689 esta popular obra había tenido ya 4 ediciones. El mismo año, la famosa recopilación de tratados, publicada en Ámsterdam, Les Soupirs de la France esclave, Los Suspiros de la Francia esclava, lanzó también invectivas contra los aranceles proteccionistas, ya que conducían a la miseria y destrucción del comercio. Especialmente elocuente en la recopilación de los Soupirs era el ataque al colbertismo por parte del mercader Michel Yevase, quien escribía: el rey, mediante los exagerados y excesivos impuestos con que grava todos los bienes, ha atraído todo el dinero hacia él, y el comercio se ha agostado. No hay rigores ni crueldades que no hayan sido empleados con los mercaderes por parte de los arrendatarios de las aduanas, miles de triquiñuelas con las que hallar fundamento para llevar a cabo confiscaciones. Aparte de esto, ciertos mercaderes, merced al favor de la corte, encierran el comercio en el monopolio, y alcanzan privilegios concedidos para excluir a todos los demás. Y, finalmente, la prohibición de los bienes extranjeros, lejos de resultar buena al comercio, es, por el contrario, lo que lo ha arruinado. Y todo mediante este poder despótico y soberano que se enorgullece de cada capricho, al reorganizarlo todo y reformar todas las cosas con un poder absoluto. Durante este periodo de depresión, los directores de la Compañía Francesa de la India Oriental de Colbert negaron, en 1685, que ellos hubiesen causado los malos tiempos exportando dinero con el propósito de importar bienes de las Indias. Al defender la libertad de comercio, en sus responses aux Memoires, aunque ellos solo valoraban su propia libertad para importar desde su posición privilegiada de monopolio, los directores dieron salida a una importante vena de pensamiento sobre el comercio libre. La experiencia ha demostrado que el comercio no puede conducirse sin libertad total ni una mutua correspondencia con países extranjeros. En el momento en que nosotros violamos el comercio, los extranjeros se retiraron. Atrajeron a trabajadores franceses y establecieron nuestras manufacturas en su país, prescindiendo de las nuestras. Los directores también defendieron con energía su práctica de exportar moneda a cambio de productos asiáticos. Ampliaron su respuesta señalando que en Holanda, un país cuya prosperidad y comercio fueron siempre admirados y envidiados a lo largo del siglo XVII, los puertos permanecen siempre abiertos para la entrada y salida de moneda con toda la libertad posible. Además, en Holanda la misma libertad se concede para la exportación de dinero en la moneda del país. Es esta gran libertad lo que atrae la abundancia hasta el punto en que se halla y lo que les hace, a los holandeses, amos de todo el comercio. Durante la intensa agitación mercantil en favor de la libertad de comercio y de empresa en la década de 1680, el intendente Luis XIV en Rouen informó sobre el consejo que le dieron 2 mercaderes principales de la ciudad. El 5 de octubre de 1685, René de Marillac escribió al inspector general que los 2 mercaderes habían declarado: el mayor secreto está en dejar el comercio enteramente libre, los hombres son suficientemente atraídos al él por sus propios intereses. Nunca han estado las manufacturas tan deprimidas, ni tampoco el comercio, como desde que se nos ha metido en nuestras cabezas aumentarlos por medio de la autoridad. A uno de estos 2 mercaderes, Thomas Legendre, se le atribuyó haber sido el primero, durante una época anterior de escasez, en acuñar la famosa expresión laissez-faire. El gran pensador y estadista del laissez-faire de finales del siglo XVIII, Anne Robert Jacques Turgot, refiere como tradición familiar que Legendre le había dicho a Colbert: laissez-nous faire, dejadnos solos. Los opulentos abuelos de Turgot fueron amigos íntimos del inmensamente rico Legendre y de su familia, y mantuvieron también relaciones mutuas de negocios. Thomas Legendre, 1638 a 1706, acuñador de la expresión laissez-faire en tanto que aplicada a la política económica, fue el más eminente de una larga línea de banqueros mercaderes que se remontaba hasta principios del siglo XVI. Multimillonario, Legendre poseía vastos intereses en África y el Nuevo Mundo, era el principal importador de alumbre de Oriente Próximo y fue requerido con frecuencia para arbitrar disputas entre mercaderes dentro y fuera del país.
A pesar de su riqueza, sus conexiones comerciales multinacionales y honores públicos, Thomas Legendre poseía lo que solo parecía ser una influencia negativa, no positiva, sobre el gobierno francés. Repetidas veces la Coro rehusó concederle licencia para enviar barcos al exterior o cargar mercancías en navíos extranjeros. Este trato solo cambió en la década de 1690, cuando el gobierno, empeñado en la guerra con la Inglaterra y la Holanda protestantes, utilizó a Legendre y a otros exprotestantes para comerciar con sus contactos en aquellos países mientras la guerra continuara. No solo los mercaderes sino también algunos intendants se pasaron al campo de laissez-faire durante la década de 1680. El 29 de agosto de 1686 el intendant en Flandes, Duguay de Bagnols, escribió una amarga protesta contra el decreto del año precedente que gravaba con un arancel del 20% las importaciones de Oriente Próximo, exceptuando los bienes transportados por barcos franceses desde Oriente Medio que hubiesen sido introducidos por los puertos de Marsella o Rouen. Duguay apuntaba que las firmas textiles del norte de Francia no deberían tener que pagar más por su hilo importado al obligar seres a comprarlo a los inoperantes barcos franceses, y todo para subsidiar a los mercaderes y traficantes de Marsella, que no podían competir con éxito con ingleses y holandeses en Oriente Próximo. Duguay generalizó esta visión en una posición de laissez-faire: el comercio solo puede florecer y subsistir cuando los mercaderes son libres para procurarse las mercancías que necesitan en los lugares en los que se venden, al precio más bajo, así que cada vez que queremos obligarles a comprar en un lugar excluyendo todos los demás, las mercancías serán más caras y, en consecuencia, el comercio se irá a la ruina. 9.5 Los mercaderes y el Consejo de Comercio. En junio de 1700, el rey Luis XIV, siguiendo la recomendación de los principales mercaderes de la nación, fundó un Consejo de Comercio en el que los mercaderes de 10 localidades principales eligieron a 10 diputados que desempeñarían el papel de algo así como un parlamento económico consultivo. El rey pronto tuvo que lamentar este paso, ya que los representantes de los mercaderes aprovecharon la ocasión para desatar un torrente de ataques contra las políticas mercantilistas desplegadas por el rey Sol. En particular, los encolerizados mercaderes se cebaron en la concesión de monopolios otorgados por el gobierno a las compañías con título legal. Apuntando que tales monopolios restringen el comercio y elevan los precios, algo, los mercaderes declararon, es una máxima totalmente evidente que nada excepto la competencia y la libertad en el cambio puede hacer beneficioso el comercio para el Estado, y que todos los monopolios o negocios adjudicados a compañías que excluyan a otras son infinitamente onerosos y perniciosos. La voz más consistente y radical entre los mercaderes fue la del diputado por la ciudad portuaria occidental de Nantes, Joachim Descassaux du Haley, un rico traficante, mercader y antiguo asociado de Thomas Legendre. Argumentando vehementemente contra los monopolios que restringen el comercio, Descassaux prolongó su razonamiento hasta elaborar una defensa general en favor de la libertad y de la libre competencia. La libre competencia, señalaba Descassaux, beneficia a la sociedad al abastecer de abundantes bienes a precios bajos. Incluso las pérdidas en los negocios, declaraba agudamente, benefician a la sociedad, puesto que reflejan una producción abundante a bajos precios. Más aún, la libertad es causa de innovaciones y alimenta el espíritu de empresa. La libertad es el alma y el principio del comercio, excita el ingenio y la aplicación de los mercaderes, que nunca dejan de meditar sobre nuevos métodos para hacer descubrimientos y fundar empresas. La libertad impulsa un perpetuo movimiento que produce abundancia por todas partes. En el momento en que limitamos el ingenio de los mercaderes con restricciones, destruimos el comercio. 9.6 El mariscal Vauban, ingeniero real y defensor del impuesto único. El franco, cordial y patriótico mariscal Sebastián Leprestre, señor de Vauban, 1633 a 1707, no fue un opositor ferviente o militante contra las políticas reales o colbertistas. El principal ingeniero militar de Francia, el hombre que construyó las poderosas fortificaciones militares que guarnecían el Estado francés, ennoblecido por Luis XIV en pago a sus servicios, no fue un opositor a la corona. Aunque monárquico y absolutista leal, después de la revocación del Edicto de Nantes en 1685, Vauban se sintió profundamente preocupado por las políticas de Luis XIV, particularmente el perjudicial sistema de tributación así como la opresión contra los hugonotes. Con ocasión de la revocación, el cándido Vauban, convencido de que el buen rey estaba rodeado de consejeros perversos o miopes, escribió una memoria dirigida al rey en pro del regreso de los hugonotes. Vauban apuntaba que la revocación había trastornado los negocios y el comercio, y estaba siendo la causa de una oposición a la monarquía misma. La tibieza del rey no acobardó a Vauban, quien siguió dirigiendo alegatos parecidos al rey Luis. Finalmente, hacia el final de su vida, en 1707, este hombre que, nacido en la pobreza en Estileger, había ascendido hasta llegar a ser el mayor ingeniero militar del país, mariscal y noble, publicó un extenso tratado, Proyecto de Diezmo Royal, Proyecto del Diezmo Real. Vauban proponía la abolición de la mayor parte del opresivo entramado de la tributación, y su sustitución por un impuesto único, una décima parte proporcional a los ingresos de cada súbdito. El razonamiento era que el Estado suministraba al pueblo el servicio de la seguridad, y que aquellos que recibían tal servicio debían pagar en consonancia.
Uno se pregunta, con todo, ¿cómo puede alguien demostrar que aquellos que reciben tal servicio disfrutan el servicio en proporción a sus ingresos? Más aún, cualquier otro servicio del mercado se paga, no en proporción a la renta del comprador, sino según un precio único y uniforme pagado por uno y por todos. Los que compran pan, automóviles o equipos estéreo pagan un único precio por cada producto, no en proporción a sus ingresos o riqueza. ¿Por qué hacerlo entonces por el supuesto servicio de seguridad? En todo caso, Vaughan llamó mucho la atención al señalar que los empobrecidos productores del país soportaban sobre sus hombros buena parte de la carga impositiva, y fue elocuente al demandar su alivio. Vaughan se negó en 1707 a hacer una amplia edición del Disme Royal, y solo circuló un pequeño número de copias entre los amigos. Con todo, esto no salvó al anciano mariscal de la ira de Luis XIV. Los censores y la policía del rey condenaron el libro, y se persiguió y castigó a los editores. El mariscal Vaughan falleció el día en que se ejecutó la orden del rey. 9-7 Fleury, Fenelon y el Círculo de Borgoña a principios de la década de 1670, el devoto Abbé Claude Fleury, 1640 a 1723, joven teólogo, moralista y hombre de letras, puso en marcha una influyente oposición al absolutismo y mercantilismo de Luis XIV. En un pequeño panfleto, Pensées politiques, Fleury defendía el ideal agrario y se oponía al subsidio forzoso mercantilista de la industria. Además, en una obra paralela, Reflexiones sobre las obras de Maquiavelo, Fleury atacó el escepticismo tipo Montaigne, que contribuía a reforzar el ejercicio sin restricciones del poder sobre los depravados hombres, virtualmente privados de razón. También denunciaba la opinión de Maquiavelo de que la política debe divorciarse de la ética. Combinando estos últimos temas, Fleury sostenía que el hombre puede hacer uso de la razón para tomar el camino de la justicia y la virtud, mientras que el príncipe de Maquiavelo era un tirano infiel sin deseo alguno de conducir a sus súbditos hacia la felicidad. En contraste con la visión de Maquiavelo de que los hombres son malos, Fleury calculaba sensatamente que, en su mayoría no son ni muy malos ni muy buenos, y que el gobernante tiene el deber de mejorar su virtud y felicidad. El más destacado oponente clerical del absolutismo y el mercantilismo en la Francia de fines del siglo XVII no fue tanto Fleury como su amigo y discípulo François de Salignac de la Motte, arzobispo Fenelon de Combrailles, 1651 a 1715. Fenelon dirigió una poderosa camarilla en la corte resueltamente contraria a las políticas absolutistas y mercantilistas del rey, y decidida a reformarlas en la dirección del libre comercio, el gobierno limitado y el laissez-faire. Merced a su puesto de instructor religioso de la consorte del rey, Madame de Maintenon, Fenelon fue nombrado en 1689. Preceptor de los descendientes reales, en particular del joven duque de Borgoña, nieto de Luis XIV, que parecía destinado a ser un día rey. Asistido por Fleury, Fenelon convirtió al duque en su discípulo, rodeándole de ardientes opositores a las políticas del rey Sol. En 1693, Fenelon, irritado ante las continuas guerras contra los ingleses y holandeses, dirigió al rey una carta apasionada y dura aunque anónima, que probablemente solo enviara a Madame de Maintenon. Censuraba a los nefastos ministros del rey y declaraba: Sire, durante los últimos 30 años, vuestros ministros han violado y trastrocado todas las antiguas máximas del Estado con el propósito de elevar vuestro poder, que era el de ellos porque estaba en sus manos, en el mayor grado imaginable. Ya no volvimos a tener noticia del Estado ni de sus normas, solo hablaban del rey y su beneplácito. Han aumentado vuestras rentas y gastos al infinito. Os han subido a los cielos, y empobrecido a todos los franceses con el fin de introducir y mantener un lujo incurable y monstruoso en la corte. Quisieron alzaros sobre las ruinas de todas las clases del Estado, como si pudieseis llegar a ser grande oprimiendo a vuestros súbditos. Los ministros del rey, proseguía Fenelon, solo desean aplastar a todos los que se resistan. Han hecho, odioso, el nombre del rey, han deseado, únicamente esclavos, y han causado guerras sangrientas. Las guerras y los impuestos que les acompañan han arruinado el comercio y a los pobres, llevando a la gente a la desesperación, exigiéndoles para vuestras guerras el pan que ellos se han esforzado en ganar con el sudor de su frente. El magnum opus de Fenelon fue su novela política Telémaque, escrita para la instrucción del joven duque de Borgoña, en quien él y sus colegas depositan todas sus esperanzas para una liberalización radical de Francia. Telémaque fue escrito durante 1695 y 1696, y publicado sin licencia en 1699. Telémaco fue un joven príncipe mítico, que viajó a través del mundo antiguo buscando el conocimiento de las más sabias formas de gobierno. Lo que Telémaco aprendió fueron las lecciones del puro laissez-faire. Por ejemplo, el joven Telémaco preguntó a Mentor, un sabio fenicio, cómo es que ese pueblo era capaz de dice tan notablemente en el comercio mundial. Mentor respondió: laissez-faire, por encima de todo, nunca hagas nada que interfiera en el comercio a fin de ajustarlo a tus opiniones. El príncipe no debe tocar el comercio, para no perturbarlo. Debe dejar todos los beneficios a los súbditos que los ganan, de otro modo se desanimarán. El comercio es como ciertos manantiales, si los desvías de su curso se agostarán. El beneficio y las facilidades es lo único que puede atraer a los extranjeros hacia tus costas.
Si les hacéis el comercio difícil y menos provechoso se retirarán poco a poco y no volverán. 7. De forma parecida, en la tierra de Salente, la libertad de comercio era completa, por la cual Fenelón entendía explícitamente la ausencia de la interferencia del Estado, tanto en el comercio interior como en el exterior. Todo bien entraba y salía del país con entera libertad. El comercio es similar al flujo y reflujo de la marea. En su tratado sobre la existencia de Dios, Fenelón atacó al nacionalismo mercantilista insistiendo en la unidad de todos los pueblos dispersos sobre la tierra. Por otra parte, subrayaba que la razón humana es independiente y superior al hombre, y es la misma en todos los países. Y así como Dios une a todos los pueblos mediante una razón común y universal, así el mar y la tierra unen al género humano permitiendo la comunicación y aportando recursos que pueden ser intercambiados unos por otros. Fenelón se hacía elocuente en relación con la especialización natural y el comercio libre que une a los pueblos. Efecto de una providencia sabia que gobierna es el que ninguna tierra produzca todo lo que es útil para la vida humana. Porque la carencia invita a los hombres al comercio, a fin de que satisfagan unos a otros sus necesidades. La carencia es, por tanto, el lazo natural de la sociedad de naciones, de no ser así, todos. Los pueblos estarían limitados a una clase de comida y ropa, y nada les invitaría a conocerse y visitarse unos a otros. Siguiendo a su mentor Fleury, Fenelón insistía en la importancia y productividad de la agricultura, y atacaba a los gobernantes por empobrecer el campo con unas exacciones tributarias dañinas, y por desviar los recursos de la agricultura hacia los productos de lujo. Fenelón era elocuente en su ataque a la tiranía y el absolutismo. Los monarcas absolutos, tronaba, lo toman todo y arruinan todas las cosas. Son los únicos poseedores de todo el Estado, pero todo el reino languidece. El campo está sin cultivar y es casi un desierto, los pueblos disminuyen cada día, el comercio se estanca. El poder absoluto del rey crea tantos esclavos como súbditos tiene. Este monstruoso poder, hinchado hasta su más violenta desmesura, no puede perdurar, no tiene apoyo alguno en el corazón del pueblo. Al primer soplo el ídolo caerá, se resquebrajará y será pisoteado. El desprecio, el aborrecimiento, la venganza, la desobediencia, en una palabra, todas las pasiones se unirán contra un gobierno tan odioso. Para Fenelón, la guerra es el mayor de los males, y la perniciosa política francesa de guerras constantes era el resultado de políticas económicas nacionalistas y mercantilistas. Malditos sean aquellos gobernantes. Afirmaba Fenelón, que aumentan su poder a expensas de otras naciones y buscan una gloria monstruosa en la sangre de sus semejantes. Para ilustrar al joven duque de Borgoña sobre los males de la guerra, Fenelón contrató a un hombre que fue conocido como uno de los más inteligentes hombres del siglo. François Leblanc había publicado un voluminoso tratado sobre el dinero y las monedas en 1690, tratado histórico sobre los Daín, Ros de Francia desde los inicios de la monarquía hasta el presente. En él criticaba Leblanc a los reyes por su empeño en la devaluación para obtener beneficios monetarios. Fenelón encargó a Leblanc escribir un volumen sobre todos los acuerdos entre las naciones de Europa, y sobre las causas y consecuencias de todas las guerras que persistían, así como sobre los medios con los que se habrían podido evitar. Por desgracia, Leblanc murió antes de concluir esta monumental tarea. Una de las figuras clave del Círculo de Borgoña fue Charles de Saint-Maury, duque de Montausier. Montausier fue gobernador del Delfín Real, y tanto Leblanc, antes de hacerse cargo del libro, como el abate Fleury fueron empleados al servicio de Montausier. Fleury había sido precedido en la plaza de instructor del duque por Pierre Daniel Huet, obispo de Abrancy. Huet, amigo de Leblanc, denunció el mercantilismo francés y las políticas proteccionistas en 1694, y alabó el comercio libre que había llevado la prosperidad a los holandeses. En 1711, murió el gran Delfín, hijo de Luis XIV, lo cual produjo una gran alegría en el Círculo de Borgoña, dado que el duque era el primero en la línea para suceder en el trono al anciano rey Sol. Pero la tragedia se presentó al año siguiente, cuando el duque, su mujer y su hijo mayor murieron de sarampión. Todas las esperanzas, todos los planes, se desvanecieron cruelmente, y Fenelón escribía desesperado. A un amigo, los hombres trabajan con su educación en la formación de un sujeto lleno de resolución y ornamentado por el conocimiento, después se cruza Dios en el camino para destruir este castillo de naipes. El trágico final del Círculo de Borgoña ilumina un defecto estratégico crucial en los planes, no solo del Círculo de Borgoña, sino también de los fisiócratas, de Turgot, y de otros pensadores del laissez-faire de finales del siglo XVIII. Y es que sus esperanzas y concepción estratégica pretendían invariablemente funcionar dentro de la matriz de la monarquía y de su gobierno virtualmente absoluto. La idea era, en resumidas cuentas, introducirse en la corte, influir en los pasillos del poder, inducir al rey a adoptar ideas liberales e imponer una revolución del laissez-faire, por decirlo así, desde arriba. Si al rey no se le podía persuadir directamente, entonces las ideas y valores de un nuevo rey serían cultivados desde la infancia por preceptores y tutores liberales. De todas formas, la confianza en la buena voluntad del rey adolecía de diversos defectos inherentes. Uno, como en el caso del duque de Borgoña, era la confianza en la existencia y buena salud de una sola persona. El segundo era un defecto más del sistema,
aun cuando se pudiera convencer al rey de que los intereses de sus súbditos requerían libertad y laissez-faire, el argumento tipo de que sus propias rentas se incrementarían proporcionalmente a la prosperidad de ellos era bastante débil. Porque las rentas del rey podrían perfectamente ser aumentadas al máximo, ciertamente a corto plazo e incluso a largo, haciendo sudar de un modo tiránico a sus súbditos en orden a conseguir las mayores rentas posibles. Y confiar en el altruismo del monarca era, como poco, cosa que ofrecía poca confianza. Por todas estas razones, recurrir a un monarca para imponer el laissez-faire desde arriba solo podía ser una estrategia abocada al fracaso. Una estrategia mucho mejor hubiese sido organizar una oposición masiva desde abajo, entre las masas dominadas y explotadas, una oposición que hubiese reportado al laissez-faire un apoyo más sólido en la adhesión del grueso de la población. Con el paso del tiempo, por supuesto, una oposición masiva, incluso una revolución, fue precisamente lo que aconteció en Francia, una revolución desde abajo inspirada en parte, si no ampliamente, por los ideales del laissez-faire. Los eruditos y sofisticados pensadores del laissez-faire de los siglos XVII y XVIII, no obstante, habrían rechazado la insinuación de tal estrategia como ciertamente inconveniente y con toda probabilidad lunática, particularmente a la luz del fracaso de las diversas rebeliones campesinas y de otros tipos front iniciadas a mediados del siglo XVII. Sobre todo, los hombres de condición privilegiada e influyente rara vez se muestran inclinados a dejar todos sus privilegios a un lado para empeñarse en la solitaria y peligrosa tarea de trabajar fuera del sistema político heredado. 9.8 El laissez-faire utilitario. El señor de Belesbat, uno de los influyentes pensadores antimercantilistas y pro-laissez-faire de las últimas décadas de Luis XIV, fue Charles Paul Hurault de L'Hôpital, señor de Belesbat, m. 1706. Bisnieto de un canciller de Francia, Belesbat fue miembro influyente, en la década de 1690, de un salón político de oposición en el Palacio de Luxemburgo, en el distrito de los Jardines de Luxemburgo de París. El salón se reunía semanalmente en casa de un primo hermano de Belesbat, François Timoleon, abate de Soissy. En el otoño de 1692, Belesbat presentó 6 memoriales a Luis XIV, de los que se realizaron copias y extractos por toda Francia. Belesbat se centró también en las guerras con los holandeses como clave de los problemas económicos de Francia. Los estados se enriquecen, notaba Belesbat, no secuestrando o destruyendo el comercio de otras naciones, sino fomentando la actividad económica adecuada al interés natural de la nación. En vez de la pretensión del gobierno francés de apoderarse artificialmente del comercio holandés, debería permitir que su propia agricultura floreciese. Belesbat, igualmente, insistía en que Dios había entrelazado a todos los pueblos en una red interdependiente de beneficio mutuo por medio del comercio y la especialización. No hay nada de lo que un país carezca que otro no lo produzca. Dios, habiendo creado a los hombres para la sociedad, los ha distribuido tan bien que no pueden existir unos sin otros. Las restricciones sobre el comercio por parte del gobierno no hacen sino dañar esta interdependencia natural. En consecuencia, los mercaderes deben ser libres para dedicarse al comercio que prefieran. En cada país, la dirección de las actividades económicas viene determinada habitualmente por los recursos naturales y el tipo de inversión de capital en esa área. No se trata, concluía Belesbat, de que el comercio beneficie en un país a una parte a costa de otras. Por el contrario, todos deben salir ganando. Por otro lado, la libertad de los mercaderes en el comercio doméstico era tan impactante como en el exterior. El entramado del comercio e intercambio es tanto interno como externo. Además, en una prefiguración del argumento achiquiano en favor del mercado libre, Belesbat observaba, según indicación del profesor Rocreux, que toda transacción, nacional o exterior, exige completa libertad porque se realiza en circunstancias especiales por mercaderes cuyas fortunas dependen en parte de procedimientos secretos y únicos por los que cada cual dirige sus negocios. De ahí que la regulación estatal, lejos de proteger el mercado, merma la libertad necesaria para todo comercio próspero. Los recursos naturales, explicaba Belesbat, carecen de valor sin gente que los cultive y se dedique a los negocios y el comercio. Belesbat se ocupaba después de un sofisticado análisis de los elementos necesarios para que la actividad de mercado tenga éxito. Llamamos comercio al intercambio entre los hombres de cosas que mutuamente necesitan. En ambos, comercio interior y exterior, los principios para el éxito son los mismos. Y a pesar de que existe un número infinito de modos según los cuales practicar el comercio, todos diferentes, todos se fundan en una gran libertad, gran inversión de capital, mucha buena fe, mucha aplicación y gran reserva. Y cada mercader, aun teniendo puntos de vista particulares, de tal manera se beneficia de la venta de sus productos que no impide a quien los compra beneficiarse considerablemente al disponer de ellos. Así, el éxito completo del comercio, consistiendo como consiste en libertad, gran inversión de capital, aplicación y reserva, evita que los príncipes intervengan para no destruir los principios. De este modo, Belesbat, además de una aguda apreciación del papel de la empresa y de la energía individual de los mercaderes, así como del beneficio recíproco del intercambio, percibe, siquiera vagamente, que la gran variedad del comercio individual puede justamente reducirse, sin embargo,
a un pequeño número de leyes formales, leyes o verdades válidas para toda empresa o intercambio. En un área vital, Bellesbat fue significativamente más allá de las concepciones del laissez-faire de Fenelon y otros, tan contrarios al lujo de la corte absolutista y a la burocracia de Nouveau-Ricci, que pedían al gobierno que restringiera la producción y el comercio de objetos de lujo. Bellesbat liquidó esas excepciones infundadas al laissez-faire. Las leyes naturales del comercio, que para él englobaban consideraciones de utilidad, valían para el lujo tanto como para todas las demás ramas de la producción y el comercio. Bellesbat concluía elocuentemente a partir de su análisis que debe aceptarse como principio que la libertad es el alma del comercio, sin la cual los buenos puertos, los grandes ríos y los suelos fértiles carecen de utilidad. Cuando la libertad está ausente nada sirve para nada. 9. En suma, el gobierno debe dejar que el comercio haga lo que quiera. Laissez-faire le converse que Elion Boudre. El señor de Bellesbat dejó claro que él fundaba su esperanza de aplicación del liberalismo en una forma extrema de utilitarismo primario, un utilitarismo que esperaba fuera aplicado por el rey. Se le instó al rey a canalizar el interés privado hacia actividades libres y armoniosas cuidando de que la virtud fuera premiada y el mal, robos y otras interferencias en el comercio, castigado. De esa manera, los hombres llegarían a acostumbrarse a seguir la virtud. Bellesbat llegó muy lejos en el utilitarismo al sostener que la justicia es siempre y solo utilidad o interés privado. Un fatal punto débil en su teoría fue la confiada opinión de que el interés privado del rey, quien se suponía pone en marcha todo esto, era siempre idéntico al armonioso interés privado de sus súbditos. Bellesbat anticipó también la posterior concepción de que el escepticismo en relación con la razón tipo Montaigne, lejos de suministrar apoyo para continuar con el absolutismo estatal, enseña a los hombres humildad para que acepten la libertad y el mercado libre. La razón, de todas formas, no es la única, ni siquiera la principal, motivación en la pugna por el control del ejercicio del poder, la adquisición de riqueza y privilegio parecerían motivos suficientes. Y puesto que siempre existirán gente y grupos que tratarán de tomar y agrandar el poder del Estado para sus propios propósitos, el escepticismo frente a la razón y la filosofía política racional parece más a propósito para subvertir cualquier oposición decidida frente al estatismo que para obstaculizar cualquier pugna estatista por el control del poder. 9. El 9 Bois-Guilbert y el laissez-faire. El más conocido de los defensores franceses del laissez-faire de finales del siglo XVII es Pierre Le Pesan, señor de Bois-Guilbert, 1646 a 1714. Nacido en Rouen en el seno de una ilustre familia normanda de oficiales judiciales, y primo de los poetas dramaturgos, los hermanos Corneille, Bois-Guilbert fue educado por los jesuitas, y finalmente adquirió 2 cargos judiciales en Rouen. Allí sirvió como teniente general de la corte desde 1690 hasta su muerte. Bois-Guilbert fue también un gran terrateniente. Hombre de negocios, littérateur, traductor, procurador e historiador. Bois-Guilbert era una combinación de genio y de chiflado. Su primer y más importante trabajo, Le Detail de la France, un detallado informe de Francia, publicado en 1695, fue reveladoramente subtitulado La France ruinée sous le règne de Louis XIV, Francia arruinada bajo el gobierno de Luis XIV. 10. Bois-Guilbert escribió innumerables cartas a los sucesivos inspectores generales de Francia sobre las virtudes del libre comercio y el laissez-faire, así como sobre los males de la intervención del gobierno. Después de 1699, Bois-Guilbert siguió porfiando durante años con el inspector general Michel Chamillart, pero sin ningún éxito. Chamillart continuó negándole el permiso para imprimir sus libros, pero Bois-Guilbert los publicó de todas formas, imprimiendo finalmente sus obras en 1707, reunidas bajo el título de Le Detail de la France. Ese año, el mismo en que se censuró el Disme Royal de Vauban, la obra de Bois-Guilbert fue igualmente proscrita, y el autor enviado a un breve exilio. Regresó bajo la promesa de guardar silencio, pero al poco reimprimió su libro 4 veces entre 1708 y 1712. Argumentando en favor del laissez-faire, Bois-Guilbert denunciaba la preocupación mercantilista por la acumulación de dinero metálico, señalando que la esencia de la riqueza está en los bienes, no en la moneda. El dinero, explica, ve a Bois-Guilbert, solo es una comodidad. Así, el flujo de metales preciosos desde el Nuevo Mundo en el siglo XVII solo sirvió para elevar los precios. Si se deja rasola a la naturaleza, todos los hombres disfrutarían de abundancia y los intentos de mejora de la naturaleza por parte del gobierno solo causarían desolación. El sencillo remedio para los diversos males que estaba padeciendo Francia era, tal como lo expresa el profesor Kia-Hein, que el gobierno abandone la interferencia en las pautas naturales de los negocios y el comercio, y laissez-faire la nature. No era necesario esfuerzo sobrehumano alguno para la reforma, solo el abandono de un esfuerzo mal concebido. 11. La armonía colectiva o social, escribía Bois-Guilbert, emerge de los esfuerzos de innumerables individuos para promover su propio interés y su felicidad. Si el gobierno quitase todas las restricciones artificiales del comercio, se estimularía a todos los que intervienen a producir e intercambiar, y entonces el interés privado se vería libre para llevar a cabo su labor de construcción. Solo el uso de la coacción y del privilegio de Estado enfrenta un interés privado con otro, mientras que el sometimiento al sabio orden natural aseguraría la armonía entre la codicia individual y el beneficio universal. Como Kia-Hein sintetiza a Bois-Guilbert, en la medida en que no
Interfiramos en sus, de la 10 en aquellas circunstancias, el título de la traducción inglesa 2 años posterior, de The Salesian of France, no parece inapropiado. Naturaleza, operaciones, nuestros intentos por conseguir tanto como podamos para nosotros mismos maximizará la felicidad de todos a largo plazo. 12 No es que los individuos apunten al bien general mientras persiguen su propio interés privado. Al contrario, la grandeza del orden natural es que, mientras los individuos persiguen su propio provecho privado, promueven también los intereses de todos. Aunque los individuos puedan tratar de subvertir las leyes y ganar a costa de sus vecinos, el orden natural de la libertad y del laissez-faire preservará la paz, la armonía y el beneficio universal. Como Bois-Guilbert declara, pero la naturaleza sola puede introducir ese orden y preservar la paz. Cualquier otra autoridad, no importa cuán bien intencionada sea, lo desbarata todo al tratar de interferir. En el mercado libre establecido por el orden natural, el puro deseo de beneficio será el alma de todo mercado, tanto para el comprador como para el vendedor, y es con la ayuda de ese equilibrio o contrapeso como cada parte interesada en la transacción se ve requerida a escuchar por igual a la razón, y a someterse a ella. El orden natural del mercado libre evita que tenga lugar cualquier explotación. Así, la naturaleza o la providencia, habrían dispuesto de tal manera el negocio de la vida que, suponiendo que se le deje solo, on le laissez-faire, cae fuera del alcance del que más capacidad tenga de comprar bienes a algún miserable impedir que la venta provea la subsistencia del segundo. Todo marcha bien, con tal de que se la deje sola la naturaleza, on laissez-faire la nature, es decir, con tal de que se la deje libre y que nadie se entrometa en este negocio salvo para aportar protección a todos y prevenir la violencia. Bois-Guilbert también demostró en concreto los efectos contraproducentes de la intervención del gobierno. Así, cuando el gobierno francés intentó aliviar el hambre bajando los precios del grano y controlando el comercio, todo lo que consiguió fue disminuir el cultivo y la producción de grano, con la consecuencia de intensificar el hambre que el gobierno trataba de aliviar. Esa intervención, en el resumen del profesor Kiahein, solo tendría sentido si el grano, como el maná y los champiñones, creciesen sin el esfuerzo humano, dado que ignora los efectos de los precios bajos en los hábitos de los cultivadores. Si el gobierno dejase sencillamente de entrometerse, la economía francesa, igual que una ciudad a la que se le levanta el sitio, ría su salud. Libres para fijar su propio precio del grano y para importar con libertad el grano a través de la tierra, los franceses estarían plenamente abastecidos de pan ilustrando la naturaleza y ventajas de la especialización y el comercio. Bois-Guilbert fue uno de los primeros economistas en comenzar por el más simple intercambio hipotético, 2 trabajadores, uno que produce trigo y el otro lana, y en extender luego el análisis a una pequeña población, y, finalmente, al mundo entero. Este método de sucesivas aproximaciones, de empezar por lo más simple y de extender después el análisis paso a paso, sería a la postre el más fructífero modo de desarrollar una teoría económica para analizar el mundo económico. Al ilustrar gráficamente las realizaciones del poder y del mercado, Bois-Guilbert supone un tirano que tortura a sus súbditos atándolos de modo que se vean unos a otros, cada cual rodeado abundantemente del bien particular que produce, alimentos, ropa, licores, agua, etc. Al instante se les haría felices si el tirano estuviese dispuesto a quitarles las cadenas y a permitirles intercambiar entre sí los excedentes de sus bienes. Pero si el tirano se niega a ello y dice que él solo puede levantar las cadenas de su pueblo cuando se ponga fin a esta o a aquella guerra, o en un tiempo futuro, solo añade ridículo y ver a esta gravosa tortura. Con ello Bois-Guilbert se mofaba amargamente de la réplica que habitualmente hacían Luis XIV y sus ministros a la solicitud de reformadores y opositores: debemos esperar a la paz. De nuevo, como en el caso de los demás enemigos de las reformas, la guerra se presentaba como la excusa general para mantener las perjudiciales intervenciones del gobierno. Como Belesbat, Bois-Guilbert criticaba a los reformadores incoherentes que trataban de hacer excepción al laissez-faire en los productos de lujo. Para Bois-Guilbert, la riqueza natural no solo son las necesidades biológicas, antes bien, la verdadera riqueza consiste en un disfrute completo, no solo de las cosas necesarias de la vida, sino también de todas las cosas superfluas y de todo lo que puede aportar placer a los sentidos. Además, Bois-Guilbert fue quizá el primero en integrar la discusión de la política fiscal con sus doctrinas económicas generales. Adoptó la propuesta de Vauban de eliminar todos los impuestos y sustituirlos por un único impuesto directo del 10% sobre todos los ingresos, analizando y denunciando amargamente los efectos de los impuestos indirectos sobre la agricultura. Los onerosos impuestos sobre el grano, señalaba, han elevado los costes y dañado a la producción de grano y al comercio. Durante 4 décadas, argumentaba, el gobierno francés ha virtualmente declarado la guerra al consumo y al comercio con su monstruosa tributación, con el resultado de una severa depresión en todas las áreas de la economía. En el mercado libre, por el contrario, todos se benefician, ya que el comercio no es nada más que el provecho recíproco, y todas las partes, compradores y vendedores, deben tener un interés o necesidad igual para comprar o vender. De ahí que, con Belesbat y Bois-Guilbert, el punto de atención en el ataque clásico liberal al estatismo se desplazase de la denuncia moralista del lujo o del pernicioso maquiavelismo hacia el desafío de la doctrina mercantilista sobre sus propios fundamentos utilitaristas. Aún dejando a un lado la moralidad clásica,
el provecho y la felicidad general precisan de la propiedad PRI, Bada y el laissez-faire del orden natural. En cierto sentido, la vieja ley natural había sido ampliada a la esfera económica, haciendo que, a través del funcionamiento del mercado, el beneficio individual y el interés privado sirvieran al interés general. En contraste con devotos místicos como Fenelon, Beresbat y Boisguilbert coincidían con las nuevas cosmologías mecanicistas de Isaac Newton y otros de finales del siglo XVII. Dios había creado un conjunto de leyes naturales del mundo y de la sociedad, era tarea de la razón humana, una razón universal para todos, con independencia de la nación o de la costumbre, entender esas leyes y alcanzar su interés privado y felicidad dentro de sus límites. En la economía, el comercio libre y los mercados libres, merced a la armonía de los beneficios recíprocos, promueven el interés y la felicidad de todos a través de la prosecución que cada uno hace de su propio provecho e interés privado personal. La regla de oro, y la ausencia de violencia, es la ley moral natural que revela la clave de la armonía social y la prosperidad económica. Aunque tal análisis no era en sí mismo anticristiano, ciertamente reemplazaba los aspectos ascéticos del cristianismo por un credo optimista, más antropocéntrico, y además era coherente con la religión emergente del deísmo, en la que Dios es el creador o el relojero, autor del mecanismo del universo y sus leyes naturales autónomas, que luego se retira de la escena. Como el profesor Spengler ha señalado, el siglo XVIII conceptualizó el universo económico, o social. Hizo visibles los procesos ocultos del orden social igual que el XVII había tomado conciencia de los del orden físico y los había hecho visibles, generalizó para el reino humano la noción del entramado oculto tras los fenómenos más comunes, y la mano invisible, con la que la naturaleza trabaja en todas las cosas. Por lo que respecta a Boisguilbert, fue, de los primeros, si no el primero, en concebir, aunque imperfectamente, el sistema de relaciones que subyace al orden económico. Su contribución consistió en la separación, todo lo imperfecta que se quiera, del orden económico del entero sistema social, en darse cuenta del carácter relativamente autónomo de este orden, en descubrir las conexiones esencialmente mecánicas y psicológicas que unen a los hombres en un orden económico y en llamar la atención sobre el modo en que el orden económico puede ser perturbado por las sacudidas que se originan en el orden político. Debe asimismo mencionarse que seguramente parecía más sencillo convencer al rey y su élite gobernante de la conveniencia general de la propiedad privada y del mercado libre, que convencerles de que se estaban comportando como responsables de un sistema inmoral y criminal de robo organizado. De modo que la estrategia básica de intentar convertir al rey al menos condujo inexorablemente a una amplia aproximación utilitarista a los problemas de la libertad y la intervención del gobierno. 9.10 Un manual optimista en el cambio de siglo. La rápida difusión e incluso predominio social de estas nuevas ideas del laissez-faire, del criptodeísmo y de la moralidad de la conveniencia y de la regla de oro, puede comprobarse en los diálogos, un verdadero manual de prácticas e ideas establecidas para el trepador social, publicado en 1701 por el joven literateur Nicholas Baudot de Juilly. En los diálogos, Baudot, hijo de un arrendatario de la tributación de Vendôme, después de alabar las prácticas que se enseñan en los salones de moda, pasa las ideas dominantes del momento, y divulga la doctrina del laissez-faire como teoría fundada en un franco y cándido hedonismo. El deseo de placer y de evitación del dolor se basa en el impulso natural hacia la autopreservación. Más aún, el dios del cristianismo se convertía para Baudot en un dios cuasi deísta que ha dispuesto toda la naturaleza como un gran convite al que, desde su inagotable bondad, Dios nos ha congregado. El jardín del Edén había sido un reino de disfrute y de placer sensible. El propósito de la venida de Jesús a la tierra era hacer volver al género humano a aquel disfrute original. El ascetismo, además, causa la miseria económica. La especialización, el comercio, y la prosecución de la riqueza en la plaza eran las formas de caridad más verdaderas, y, por lo tanto, las concedidas por Dios. Tal y como lo expresa Baudot, Dios ha permitido expresamente que multipliquemos nuestras necesidades a fin de hacer que el dinero circule entre todos los hombres, pasando de la bolsa de los ricos a las de los pobres. El comercio, por lo tanto, es la genuina caridad. Todo esto, la especialización y comunicación regionales, se ha alcanzado de manera admirable con el fin de unir entre sí a los hombres, los cuales, en efecto, deben formar solo una única familia, de modo que la necesidad que tengan los unos de los otros realice entre ellos lo que debería ser la sola caridad. Por esta razón los hombres, por muy diferentes que sean en costumbres, lengua y religión, se están uniendo de un lado a otro del mundo gracias al comercio recíproco. Y también por esta razón intercambian por igual las cosas que son agradables y las que son necesarias, de modo que puedan, no solo sustentar la vida como las bestias en un prado, sino también hacerla más dulce, más humana y más lustrosa con los placeres.